Buenas. Buena gente, bienvenidos, bienvenidas, bienvenitres al episodio número 10, creo, del Kingdom Comes Deliverance. 9 o 10, por ahí, qué sé yo. Eso que lo escribo en el título antes de... En el título de Twitch, ¿no? Lo escribo, pero bueno, qué sé yo, me olvido. Memoria a corto plazo. Bueno, a ver, hoy vamos a hacer full principales, ¿sí? Por las dudas, ¿no? Me gustaría arrancar por ahí chill, como con... ¿Cómo se llama? Con Teresa, por ahí podemos charlar con Teresa un poquito. Me compré un par de... Bueno, hice algunas misiones secundarias un poco relevantes, la verdad creo que ya las misiones secundarias son como un poco relevantes. Las que sí voy a dejar para hacer en stream son las del DLC, que parecen interesantes, parecen largas más que interesantes, como la de Copón, por ejemplo. O esta que tenemos ahora, que hicimos la de Copón, ¿no? Y que ahora tenemos la de... Ah, me voy a poner un collar que tengo, que robé el otro día. Em, ya tenemos esta, la de los... No sé cómo decirles. Mercenarios que teníamos que ir a hacer. Así que nada. Collar de plata. ¿Qué es lo que me da el collar de plata? Me da más carisma. Collares, cadenas y otros adornos son una parte integral de la moda masculina y femenina del siglo XV, al igual que en la actualidad, su finalidad es ser de la riqueza y el estado social del usuario. Pero esto hecha mierda. Solamente me da eso. Tengo para darle un vestidito a... Voy a darle un vestidito a Teresa. Ah, sí, la encontramos a Teresa. ¿Teresa estará durmiendo? Yo imagino que estará durmiendo, ¿no? Sí, todo. Bueno, podemos... Creo que tenga... No, no tiene otra cama acá arriba. Me voy a sentar hasta que se despierten. O sea, tipo, no voy a sentarme sin hacer nada, sino que lo que voy a hacer es leer un libro. Creo que... Espero de que me deje el juego. Eh, Hay como un límite de lo que podés leer por día. Que está bueno para que no esté muy roto. Así que nada. Ya a ver si... ¿Deja? Oración de Samuel Slav. Estos son los libros que no necesariamente te dan XP. O sea, te dan XP, pero solamente con pasarlo ya está. Si los querés leer o no, ya depende de vos. Acá tenemos una poción para la cosa de cuna. Ya conoces esta receta. Ah, pero tiene el cosito de que no la conozco. Silencio. Un necio algo sabe, así que si eres un necio, no te salga de lo que sabes. Bueno, vamos a pasar 2 horitas. A ver si podemos tener una cita con... Tengo una habilidad que entre más cómodo estoy, más rápido leo. Por eso ya en 2 horas me leo cualquier libro. Eh, por lo menos los básicos, viste que creo que hay como 3 niveles básicos. Esperamos el diálogo. No creo que hayamos subido de nivel. Diálogo. Estamos a punto de subir el nivel diálogo. Al subir cualquier nivel subo diálogo. No sé si tengo algo que me interese, la verdad. Esta ya alta cuna no la podemos usar. Pierde la pasión antigua de regatea, tener oportunidad de realizar carta. Meta la habilidad de diálogo mientras se regatea. Puede ser esta, lengua de plata, como para regatear. Pasa que está todo lo que tiene que ver con el dinero del juego. Ya no lo necesito. O sea, miren cuánta plata tengo. Tengo 19k. Y básicamente ya me compré todo lo más caro del juego. Ah, lo que estoy haciendo ahora es subiendo bebida. Me puse una habilidad en bebida. Bebida. Que soy bebedor de cerveza. Lo que hace esto es que la cerveza es un 50% más suave. O sea que puedo beber más cerveza sin emborracharme. Pero el vino es el doble de fuerte. Y me emborracha antes. Voy a elegir entre el vino y la cerveza. La cerveza es más barata. Me sirve que sea así para subir habilidad de bebida. Eh, Básicamente, después si me quiero emborrachar me tomo un vinito solo. Y listo. Y me desbloqueé esta. Que los beneficios duran el doble de tiempo. A menos que básicamente me quede inconsciente de beber mucho. Y no sufro de efectos negativos por la bebida. Eso está bueno también porque si voy a estar subiendo bebida.
cuando esté sobrio, la resaca dura el doble. También es como... Pero no sé cuándo afecta lo de la resaca, la verdad. Entonces... Ah, bueno, y lo que tiene bueno de la cerveza es que es muy barata. Es muy barata la cerveza. Y te da comida. O sea, es muy barata, sale uno a cada cerveza, ponele. O dos, ponele que salga más caro, porque yo esto lo voy a vender. Y te venden en todos lados cerveza, te venden de mucha cantidad. No se echa a perder, durabilidad infinito. Primero te saca un poco de energía y te da nutrición, o sea que puedes llevar cerveza encima. También pesa un poquito, ¿no? Pero puedes llevar cerveza encima y básicamente te olvidas de la comida. Voy a aprovechar a tomar una cervecita para arrancar el día ahí de chill. Eh, Vamos a guardar. ¿Esto es Teresa? No, está media vieja Teresa. Hemos visto que Teresa puede ser que esté como de este lado. Esta es una piedra afilada. Era muy bueno para que sea cierto. Esa. Ya la he ido Teresa. La casita de acá, ¿qué onda? ¿Qué para esto? Como unos establos. Creo que para el endgame de este juego, como para darle más vida, me faltaría que tenga como que se pueda tener nuestra propia casa. Feliz lo que había acá, ¿no? Tener nuestra propia casa, tener hijos, algo así. Hay un juego que me gustaría traer después que trata sobre eso. Sobre sobre la construcción y de un poblado, conseguir gente, todas esas cositas. Ah, acá. Ah, estabas adentro. ¿Cómo andas, Teresa? I put on the dress you gave me, Henry. What do you think? Bueno, le vamos a dar otro. En realidad no se vio como. I brought you something to wear. Le estamos dando vestido como. Te gusta. Thanks, Henry. Oh, it's... Ey, me gusta que se haya puesto. O sea, este no sé si es el vestido que yo le di, pero que técnicamente como que se puso el vestido. O sea, como que le gustó el vestido que yo le di. I bet you Me even gusta sleep que el in that otro día. armor, eh? Me ha puesto que dormís en armadura, me dijo. Y sí, duermo con armadura, la verdad que sí. No, tiene razón, tiene razón. A ver si Wouldn't you like quería to volar. take a stroll somewhere? I'd love to. Pero. Ah, pensé que iba a tirar un pero. Como me encantaría, pero. No, a ver. I love it here by the water. But how come you've been so quiet the whole time? What's on your mind? Comida, nada. Así es. You're Yes. on my mind. Oh? In what way? Opa. Well, you know, how pretty you look in that. Ah. You think I look pretty, do you? Yeah, especially when you laugh. Tenía que sacar el casco, boludo. I was afraid you'd say especially when you've no clothes ¡No! on. ¡Teresa! Now that you mention it. Come here, you charmer. Ok, sin cinemática, por favor. Sin cinemática. Ok, sin cinemática. Oh. Espero que... Home already. Ah, ok. See you another time then. Ok, ok. Ay, me da la cosa de... Teresa, está re atrevida, Teresa. Bueno, me dio el corazoncito, tipo creo que me da más carisma y qué sé. Bueno, por fines prácticos activé algunos cheats. Va, en realidad ya los tenía, pero no sabía. Boludeando un poco encontré un par de cheats. Que son propios del juego, o sea que puedo tener los logros y todas esas cosas, pues son propios del juego. Me van a servir por ahí para ahorrar un poco de tiempo en stream. Más que nada para los viajes cortitos, que no hay lugares. O sea que no tengo como un lugar para donde ir. Tengo que ir en caballo, ¿viste? Bueno, vamos a arrancar con la misión principal. A ver, misión principal. Está acá nomás la misión principal. Por ejemplo, ahora, ¿ves? Antes de yo hacer el viaje rápido y perder mucho tiempo, hago así y voy a la recontra chapa. Le saca un poco de magia al juego. No sé. Uy, el perro tiene la chapa. Pero esto nos va a ahorrar mucho tiempo. Ya como relleno, básicamente, ¿no? En realidad yo no tendría que andar con la antorcha. Después los combates y todas esas cosas ya las hacemos normal. A las propias misiones ya las hacemos normal.
Pero lo que son los viajes transicionales. ¿Cómo se les antoja pasar por acá justo ahora que yo vengo, bueno? Tendré que venir para acá. Ah, baño. ¿Con este tengo que hablar? No, con este. Tengo que hablar con este. Con Tobias Fabio. Ah, porque a este le teníamos que entregar The un Lord be libro. praised. What brings you to me? Este es el que se iba a casar con Teresa, chicos. He venido por orden de Sir Razzie. Engorgem falsificados. Vamos a hacerle I una... suppose it was kind of eso. them to take us in, but then they just He venido por orden de Sir Razzie. Espera, ¿le tendremos que decir a Sir Razzie lo que pasó? God be with you. Hagamos un cachito. A ver si le tengo que decir primero a Sir Razzie lo que pasó. Porque por ahí me van a cagar pedo. Para pasar, que era el problema donde se fue el chabón. No creo que haya venido. No, abajo no fue, habrá ido para arriba. No, pero arriba no hay nada. Ah, puede ser que haya venido. Me gusta que tengan como su vida cada uno, ¿viste? Este es Capón. ¿Podemos hablar con Capón? Hablar con Capón. I'm glad you're here, Henry. What's happening, sir? Uncle Sahanush sent for me. No doubt he wants to give me another ear bashing about the error of my ways. And he said to bring you too. Os lo merecéis. No me gusta cómo suena eso. ¿Qué tiene que ver What has it conmigo? got to do with me? Plenty. You're in it with me ever since that hunt. All right, we should get going then, shouldn't we, Sir Hans? The sooner we Creo get que it acaba over de and activar done una with, the misión better. secundaria sin querer. I suppose so. Right away. I put some of my old clothes in a trunk for you. I don't want you making me look bad in front of Hanush. But I see it wasn't necessary. You look as smart as any courtier. Thanks. I'll try my best. So I see. But you can come and get those clothes later anyway. They're a little worn, but they're as fine as anything you'll get in the county. Ah, me manda... Ah, ok, no me preguntó. Ok, ni sabía de esto, Me fui a hablar porque justo me lo encontré. My ward, and his, what shall we say, Carabiner. chaperone. Uncle. My lord? I hope we haven't dragged you away from anything too important. Not at all, Uncle. We Like were just... boozing and whoring, for instance. Uncle, I can... Perhaps you were busy, causing mayhem in the middle of the night and beating up my subjects. No, it wasn't... Henry and I were just... Henry's as big a fool as you are. But he's not my ward, thank Christ. What the hell do the pair of you think you're doing? There are people in this fiefdom who work from dawn to dusk to put food on their tables and on yours, may I remind you. And then they look at you, Hans, their lord and master, and see a drunken layabout. That fellow you beat up last night was a guard, a new guard on the town watch. And he couldn't report for duty this morning because of his injuries. I had the bailiff here complaining, and could I tell him what I really think about this whole sorry affair? Of course not. That would demean me. And you too. So I had to sit gaping like a stuffed owl and listen to his grievances. Maybe you think because you're the lord here you can get away with anything. But you're sadly mistaken, you blockhead. A lord Tiró toda remains la a data, lord only as long as he commands the loyalty of his subjects. And I'm sure I don't have to tell you the folk here are not exactly enchanted at the prospect of having you in charge. That was the last straw, Capon. One more of your escapades and I'll send you to your mother in Polnar. For all No. I care, she can dress you up like a wench and marry you off to some Hungarian. Uncle, that arson Archibald tried to murder me. What was I to do? Oh, don't exaggerate. Well, I'm hardly surprised after you molested his girl and humiliated him. I was only... Oh, I'm don't so- whine, for heaven's sorry. sake. It's about time you started taking some responsibility. Tiene razón, tiene razón. I have a job for you. Maybe that will keep you out of mischief. Sir Milota of Oleshna has turned up here. Do you know him? Isn't he Sir Bernard's cousin? He is.
He came here with a remnant of his retinue to seek refuge. He's seriously wounded. What happened to him, sir? His fortress Oleshna was attacked by one Wulfrin of Camburg. Milotta pursued him almost as far as Neuhof and engaged with him. Unfortunately, the skirmish didn't end well for Milotta. Wulflin of Camburg, that name is familiar. He's kin to the Oleshna lords, too, a cousin of Bernard's and Milotta's. Their family affairs are a little complicated. None of my business, of course. I just wish they'd found somewhere else to thrash out their differences. What do you want us to do, sir? Go and see Bernard in the courtyard. He got a report that Wulfrin pillaged some other farms around Neuhof, and he's putting a squad together to ride against him. Mind your step, though. It's a family affair. After all, maybe more to it than meets the eye. The important thing is to get that damn scavenger out of the domain. If possible, without bloodshed. I can't afford to lose any men over this business. Have I made myself clear? Ok, hay que intentar resolver todo de forma pacífica. Get to work, then. Che, me metí en una secundaria sin querer, boludo. O capaz que es parte del DLC esto igual. No sé. Tiene pinta, porque es como muy armado. O sea, no es una secundaria, porque está muy armado, tiene cinemática y todo. Así que tiene pinta de que no es una secundaria común y corriente. Bueno, no la vamos... Espera, pero me dijo que podía abrir... Me he dejado ropa, así que lo podía agarrar cuando quisiera. Uy, ¿dónde mierda está? No, no me diga que me tepió el otro por otro lado. Bueno, podemos hacer esta secundaria. Está parado en el banquito. Ah, ya fue, ya. I heard some farmhands were murdered. Hello. Varón. ¿Esto? Varón ladrón. Eso sabe que las rencillas familiares se saben de madre, aunque raramente se llega más que unos sentimientos heridos, pero no es el caso de la familia del Capitán Bernard, donde sus primos están en una reyes feroz, que uno ya se herido y grave ataje metaloto se dedica a sacar las ganas de cuidado junto con una expedición de castigo para encargarnos del varón ladrón. Por supuesto será el Capitán Bernard el que dirija la fuerza. Acabar con si bueno, varón de carne será mejor que vaya presto. Presto creo que es pronto. Que no. Ahí está. Bueno. Guardia. These are evil times. ¿Cuál es Bernard, bro? Ah, es el Capitán Bernard. Sir Hanish sent Me me enseñó a pelear. I'm to join your mission. And Sir Hans, too. Then mount up, youngster, and we'll move out. Montad, me dijo. Me monto en el caballo. No quieren el mío, supongo, ¿no? Lord Capon, when we get there, I'd like you to hold back. You can forget about that. I'm not going. Hanish said he can handle this matter, and handle it I will. No sé qué están diciendo. Ay, no se toquen, boludo. Yeah. I know what you meant, Captain. Forget it. Very well, Your Grace. Listen, Bernard. Escucha a Bernard acerca de ese ladrón. He oído rumores. About his being a relative of mine? Parentesco conmigo y con Molina. Something like that. Algo así. We have the same great Tenemos el mismo bisabuelo. Pero parece una rama lejana de mi familia. Que bueno, digamos, no aportan honra a nuestro But nombre. I heard Wulfrin of Camburg was hanged somewhere in Silesia after plundering the bishop's estates. I heard the same. Yo oí lo mismo, solo que bueno, solo que habéis oído lo que dicen de la rama de no sé quién. That they're cursed. Que están malditos. Bueno, Bernard, ¿crees que estoy viejo para el cuento de hadas? What you like, but I Lo heard que it from my quieras, pero yo grandfather. escuché He never de la paid boca de mi attention to abuelo old y él nunca wives' hizo caso de chisme de I viejas. meant no offense, Captain. Capitán, no se Tell me all ofenda, about it. habla después de After all, ello. there's no smoke without fire. Después de And I never heard todo, about donde Camburg. hay humo, hay fuego. No sé Very qué. well. En casa siempre hablamos en voz baja de nuestra familia de campo.
Wolfen's father, Wilhelm, Con el came padre to de no visit. sé quién. I'm almost ashamed to say it. Casi me da vergüenza You can rely decirlo. on my discretion. Captain, carry on. Well, Por ahí de atrás mejor servants no. were so afraid Yeah. of Se him mueve that they menos. went and hid in the barn. Father had them whipped. Even then, they wouldn't go near Wilhelm. Y llorando, ya no. He cursed them. I couldn't blame him. Tanto miedo que se fueron, no Why sé is that? qué. Wilhelm's face was so La cara del badly tío William estaba tan disfigured, folk would desfigurada que la cross gente themselves hacía when la they saw señal him. de la I cruz was cuando lo afraid veía. of him myself as a boy. Was he wounded in war? No, he was born that way. Nació así. See, his mother, Countess Barbara of Hogwitz, didn't No se want to quería marry casar con el Wilhelm's father, padre my del hermano de grandfather's mi brother. abuelo She never y wanted to nunca bear his quiso children. engendrar sus hijos. So, she fell Así que pregnant. cuando quedó embarazada, Say, she dicen que visitó una to bruja get rid of the child. Only she ended up having quintuplets. para que la Can you librara del hijo. imagine it? 5 babes born in one night? 5 veces en una noche, algo así dijo. That's not all. No, 4 of todo. them didn't live till 4 de dawn. ellos no llegaron ni a ver el amanecer. Solo sobrevivió el quinto y estaba desfigurado. Wilhelm. Tuvo 5 hijos. The witch cheated her, and instead of Dice getting que la rid bruja of the engañó child, put the la... devil's seed inside her. Good lord, how dreadful. no sé qué. Well, Wilhelm carried that with him his whole life. Con su propia His esposa. own wife was in Dando a luz. childbed. He had 7 friars Tuvo niggling in her 7. chamber day and night. It didn't No sé stop qué. the rumors, though. When his son, Wolfen, was born, he looked normal. Pero no hay una forma de poner los diálogos abajo. Títulos del diálogo. No hay forma de poner el diálogo tipo normal y no en la cabeza de los chabones He que hasn't grown out of it. madre, que no llego a leer una mierda. A few years ago, Hace unos Wolfen pocos went off in Poland, and años. Wilhelm got worse and worse. Empezando a Cursed arrojarse everything and vajilla de everyone los in his sirvientes. past, starting throwing crockery Encima la at cámara his del servants. orto que se me mete para On his adelante. deathbed, he sent Tampoco cambié también lo de la. Pero uno de monte. Tal vez. And later, Wolfen turned up, even though he was supposed to be dead for years. Folk said he was dead. That wouldn't stop the devil's spawn. Sweet Jesus. It sounds a lot more convincing coming from you than the stories my nurses used to tell me. How are we supposed to deal with a monster like that? ¿Cómo se supone que lidiamos con un monto así? Rezar, sí, Hans. Rezar. Ah, ok, el chabón que está todo desfigurado es el que nos vamos a enfrentar ahora. Whoa! Estoy Go guardando. down. Vitus and Cyril. I sent them to scout ahead. Those bastards will pay for this. They most certainly will. Let's go. We have to make camp. Hamlin, we'll take 2 men and come back here later. I won't have Vitus and Cyril left as crow meat. Yes, Captain. Ah, los colgaron. Los mandó a explorar y están colgados ahí. Oh shit. Oh shit. Me está gustando esta misión, Yeah. Por esos dos loquitos, ¿no? Pero me está gustando. Creo que dijeron que íbamos a montar un campamento. Creo que no voy al ritmo de ellos, voy un poco más rápido, pero debe tener un mejor caballo. No se cayó, creo. Ok, no se movió por suerte. Estamos esperando, muchachos. No llega alguien, Hablar con el capitán Bernard. Vamos a hablar acá. Y ahora, Wolfing de Hamburg. Tell me, Captain, how come this Wolfen?
They say blood's thicker than water, but sometimes I wonder. Look at... So what's the cause of your conflict with Wolfen? Nothing in particular. Just that he's a ruffian, a treacherous bastard, and a bandit. No wonder the whole camp... How do you mean? Maldito. Like I said, Wolfen's grandfather married Countess Barbara of Hogwitz. She didn't want to bear his child, only instead of getting rid of the unborn child, she ended up Bueno, having acá me five, explica igual un poco lo que estuvieron hablando en el camino. all in one night. But only one of them lived till morning, the youngest, Wilhelm. And his face was disfigured. El mismo Satán la preñó. No, bueno. And you believe that's the... Depends how you look at it. Wilhelm wasn't a bad man while he was in his right mind, but he was terrifying to look at. As for Wolfen, word came that he died in Silesia. Then, one day, he appeared from nowhere. There are folk who say death has... How are you related? ¿Das cuento de viejas? Milota, Wolfen and I have the same great-grandfather, Urban, Baron of... Okay, ¿y ahora? What do we do now? First, we have to find out where those Horsons are holed up. According to the reports, they raided a few farms around here. So someone should go to those places and find out what they can. You should do it, Henry. My men would... ¿No es Isn't it peligroso? dangerous? About as dangerous as sit... Yeah, I suppose you're right, sir. Where are the farms? One is uphill from Neuhof, right by the woods. One here above the woods by the crossroads, directly north from our camp. Ok. Good luck there. Bueno, vamos a ver cuál está más cerca. Bueno, hay que va a ser principal y al final me toca... Me toca... Ser secundario. Bueno, esto es lo que decía, ¿ves? Que son caminos largos y al pedo. Pero me conviene ir para la vez. Entonces podemos usar el truquito de ir más rápido. ¿De quién carajo es? Caminante. I hope I can be of help to you. Have you seen a horse running loose? A dappled grey? I have indeed. Or at least I did see a riderless horse gallop through here. It went too fast for me to be sure of the color. Where did you see him? A short distance down the road, there's a brook. I was there fetching water when that horse gave me the fright of my life. And where did he run on to? Well, he splashed about and then ran upstream into the woods. Much obliged. My pleasure. Good luck and farewell. Ah, esto es otra secundaria. Algo de un caballo. Ah, mira acá donde tenemos con Capón. Ah, esto lo dejé yo. Recuerdos. Venimos con Capón acá, lo de la casa. Bueno, vamos a ahorrar el tiempito. Creo que vamos hasta un poquito más rápido que con el caballo. Bueno, vamos a hablar por acá a ver quién vio a JoaKkoZ. A los soldaditos. Puedo pasar, ¿no? Acá sí. Tiene pinta que acá no los vieron, ¿eh? Jesus Christ. Your clothes. El caballo que... Ah, bueno, de paso podemos hacer la secundaria. Have you seen a horse running this way? I have, by Christ. I was coming with brushwood from the woods. And did you see which way you went? South, along the... Thank you for your help. Goodbye. No, qué goodbye, boluda. Ya que te tengo que hacer otra pregunta. Captain Bernard sent me. Well, they came, took everything they could, and rode off again. We're trying to catch up with that gang, so I need to hear it. What do you want? ¿Cuántos How eran? many of them? 2 or 3. I'm not sure. Okay, ¿por dónde Which se way did they fueron? go? I don't know. I wasn't watching. My husband... So your husband was outside? Yes, he... What did they Llevaron. take? Not much. We haven't a pot to piss in. Which I told them in no... So you're telling me they came here, you told them there was nothing... More or less. But just a while ago, you told me you were indoors. Yes. I was. Mostly. So were you inside or outside? Did you talk to them or not? Well, like I say... Le gano en todo.
Vamos a Look decirle... here, I'm not sure what happened here, but I can't shake the feeling you're... No, it's just, it all happened. I'm the one who's bewildered. Let me make one thing clear. Those bandits are led by Sir Wolfling, Baron of Camberg, and he's not just some common outlaw. If we don't catch him, there'll be hell to pay. So you better speak up, no matter what happened here. Lord Jesus, why must we be persecuted so? So, what really happened here? First, promise me you'll get rid of them. That's exactly what I'm here for. They came a few days ago, took a pig and a sack of apples. I noticed one of them had an injured leg. Vamos a decirle que es una buena persona. That was very Christian of you, considering they came to rob you. All I cared about was that they wouldn't kill us. Go on. What happened then? They rode off, and I prayed we'd seen the last of them. Only the same evening, they came back again. One of them had been wounded, and they wanted me to take a look at him. They gave me some coin and took me to their camp. And in the morning I came home. So you know where they're camped? I'd like you... I won't go to their camp, no. But I know of a place where you'll have... That'll do me. Good luck then. Ok, ya de la primera que cosa. Ah, ya fui de una. Ah, bueno. What the fuck. I'm not going any further. If they saw me, I'd be done for. The camp's not far away in this direction. Thanks. And don't worry. I'll deal with those bastards. I pray you do. Ok, no puede ni investigar más, boludo. ¿Puedo hablar con él, loco? No, se va a la mierda. Guardamos. Tenemos que ir para allá. Igual no debería ir a hablarle a los otros sobre el campamento. A ver qué me dicen. Wolfing su banda, capitán me envió por hecho. Ah, tengo que chusmear. Looks like I found it. I better get back and report to Captain Bernard. Va, me tiene un objetivo no completado, pero la encontré a la primera. ¿Qué querés que haga, boludo? Fue muy bueno. Me tira como objetivo no completado. Volver a este momento y formar capitán. Va. ¿Podemos ir como rápido? No. Esto también decía. ¿Puedo ir rápido? En realidad, sí puedo ir rápido. Tucu. Acá en el medio no pasa nada. Solo tiempo muerto yendo de un lado al otro. Bien, ya llegamos. Vamos a guardar. He encontrado el campamento. I found that encampment. Ah, Not really. how many men did you... Unos 15. Ah, pero no me di cuenta. No los conté. Ay, soy un boludo. Unos 10. Vamos a tirarle unos 10. Around 10. The same as us. Well, now we'll see if my cousin is really as tough as they say. Otherwise, he'll be swinging tonight. No sería mejor Wouldn't it be negociar. better to parley with them, sir? Parley with robbers? You must be... Parlamento no costará nada. Le prometí a Sir Hanush que intentaré evitar el conflicto. Le voy a tirar esto. I gave Sir Hanush my word I'd look out for his men, and I intend to keep it. So it's my duty to advise a parley. You're going to advise me? You're not seeing straight, Captain. No wonder, since Wolfland's your kin. Please, just grant me one thing. Let me go and parley. I'll find out more, and maybe we can settle everything without losing any men. You want to parley? Listen, Henry, you can't rely on Wolfland to act honorably. There's every chance you won't come back. Don't worry. I know it's a risky business, but have you got anyone better for the job? No. Wolfland's a conceited bastard. If he knows you come from me, he'll receive you just for a chance to... I'll give you a livery with my coat of arms, so it's clear you're my messenger. And you'll have to go unarmed. Thank you, Captain. I'll do my best. I hope so. And try and come back in one piece. I don't want to explain to Sir Radzig why I sent his favorite into a robber... ¿Desarmado? ¿Por qué tengo que ir desarmado?
Take care. Que con desarmado significa que no las tenga que tener equipadas, me imagino. Supongo que con esto ya contará como desarmado. Y me tengo que poner la armadura que me dio. Ah, no me puse el collar al final. No me... Es peor que lo que tengo, pero no tan peor igual, ¿eh? Sí. Y me voy a poner el collar. Me super bonito. Bueno, nada. Toca ir rápido para aquel lado. ¿Cómo estamos de energía y peso? Día 85. Estamos bien, ¿eh? Vamos, ¿verdad? No los conté, la verdad. Yo me olvido de esas cosas. Porque parece por ahí a veces no te los pide esas cosas. Tendría que haber visto cuántos eran. Pero bueno, para mí eran como 10. Que no lo erramos tanto. ¿Por acá? Bueno, a ver, esto me ahorró un montón de tiempo. Pero no te tardé un minuto en llegar. Ay. Llegar por el... Eran unos 10 capaz, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, unos 10. Voy a guardarla acá. La había guardado, pero lo... Y son como unos 10. Hola. No one to rob here. Fucking boring. Son ladrones estos, ¿eh? Hola. ¿Puedo pasar? Ahí está. Who do we have here? What's your name, boy? Henry. I'm a messenger from... I know. From my beloved cousin, Sir Bernard of Aleshna. So, what exactly is your message? Hay que... Si dejáis el botín podéis irlo. Podéis ir si dejáis el botín y pagáis una compensación. Podéis ir con el botín, lo arreglaremos con un duelo. Se dice que vuestra familia está maldita. ¿Por qué castigáis a los señores de Olte? Podemos tirar esta, ¿ah? Why do you want to hurt the lords of Aleshna? That bastard Malotta stole villages that belonged to my father. I was in Poland when my father died, and Malotta... But you came back though, didn't you? Aye, I came back. But Malotta bribed a priest to testify that my father made him a deathbed confession. That bastard swore my father told him he was possessed, and so was his son. Me. So they think I rose from the dead and I'm a warlock. They won't hear my claim. Por eso no lo he hecho. That's unfortunate. But surely the courts of the king wouldn't believe a story like that. Maybe not. But the king's in captivity, and none of the nobles have time for courts. No one will hear my case, and by the time this turmoil is over, everyone... Hay un problemita acá con las tías. Se dice que vuestra familia está maldita. I heard some interesting tales about you. So Bernard's been telling those stories again. So your father didn't have... What? A twisted mouth? Aye. Looked like it was run over by a wagon. And he was born with 4 siblings and none of them lived. What's that? That my grandmother was one of 5 babes and her mother one of 4. That's how it goes in that family. And then that talk of the witch. Pah! My grandma couldn't wait to marry my... Podemos arreglarlo con un duelo. Me la banco yo, ¿no? Me la banco. Let's settle the matter the chivalrous way. You and me, man to man. The victor takes all. And the loser? There'll be no loser left alive. I like your spirit, young fellow. But why should I agree? If you win, my men will go and leave the loot here. But what if I win? I doubt Bernard will admit defeat on your account. You'll have to see, won't you? Maybe you'll gain nothing by winning, but at least you won't lose the respect of your men. You're a clever one. It seems a waste to kill you. But I accept your challenge. Pero igual que no muera. Espera que no tengo equipado nada. ¡Ay, mi escudo! ¿Dónde está mi escudo? Yo tenía un escudo. Me lo...
¿Mi escudo dónde mierda está, boludo? La armadura no está claramente. Y acá tampoco. Bueno, voy a tener que pelear sin escudo. No, mucho. ¡Ah! Ah, pero vos sí tenés escudo. Matar a Wolf. No, no lo quería matar, boludo. Lo maté de una. Espera, no lo quiero matar. Quiero ver qué pasa. Ah, lo maté de un golpe. Lo dejé. Me quiero llevar su escudo. Matalo. Ahora tengo escudo. Y él no. Lo tengo que matar sí o sí. No recordás su decía capitán. Acá. Al llegar fui presente ante Capitán Ana para ver si en cuanto descubrió el caso en campamento, informó al capitán. He convencido al capitán de la presencia sería dejar el parlamentar. Por supuesto, nuestra señoría de entrar al campamento enemigo, pues si que meter el baño de sangre no había otro remedio. Las afuera del campamento y por suerte me aceptaron como mensajero. Estaba claro que Wolfin, aún siendo ladrón, invadido, recordaba su crianza aristocrática. En pocas palabras, parlamentaban con un noble y en la boca del lobo. Es muy diferente persuadir a un paleto o negociar con un tendero. Así que como corresponde a un caballero, desafío a Wolfin a un duelo honorable. Debo ganar el duelo con Wolfin. Pasa que... ¿Va a pelear de vuelta? ¿Qué pasó? Empiezo a pelear contra todos, ¿viste? Y no lo quise matar, la verdad. ¿Y cómo salió todo? No, no, no. Pero señor. Menos mal que le robé el escudo. Toma, pelotudo. Objetivo no, pasa que lo maté, boludo, viste, hice cualquier cosa, boludo. Ok. Vamos a intentar persuadir para que se vaya pacíficamente. Le podemos decir que se vaya con sus botines. Su botín. A ver qué pasa si este me... Hola. Hey, you! I'm Captain Bernard's envoy. Why should I trust you? I'm unarmed. What harm can I do? That's true. And you are wearing Sir Bernard's colours. I suppose I should take you to Sir... You have my word. Bueno, sí. Estoy andando esperando. Where do you think you're going? No, me hace. ¿Qué puta? ¿No tengo mi escudo yo? ¿Qué mierda dice con mi escudo? Igual lo maté de un golpe, así que tipo no es difícil. Pero no sé qué hacer, la verdad. ¿Me conviene hacer esto? Hey, come here! Todo bien, todo bien. Who do we have here? What's your name, boy? Henry. I'm a messenger from... I know. From my beloved cousin, Sir Bernard of Oleshna. So, what exactly is your message? No sé qué hacer, boludo. Vamos a hacer mientras I heard some esto. interesting tales about you. So Bernard's been telling those stories again. How my Oleshna cousin. So, what? What? That my grand... And then that...
Why do you want to hurt the lords of Aleshna? That bastard Melota stole villages that belonged to my father. I was in Poland when my father died, and Melota convinced everyone I was dead too. But you came back though, didn't you? Aye, I came back. But Melota bribed the priest to testify that my father... So... Maybe not. Bueno, podemos probar con si dejan algo tiempo de vida. We offer you safe conduct out of this domain if you leave everything you stole from Zahanish's subjects. That's a very generous offer. But tell me, why should I accept? Los loreños demandan sangre. Si el Janus tiene aliados poderosos. No tenés ningún pleito con Janus. Es verdad. Your quarrel is with Melota, not with Bernard. And certainly not with Sir Hanush, whose estates you're pillaging. So? So leave Sir Hanish's domain and settle your differences with Melota elsewhere. My quarrel is with everyone who helps Melota. And Hanush gave him refuge in Ratai. Sir Hanush knows nothing about Melota's scheming. He offered a helping hand to a Christian in need, and for his pains, he has you pillaging his lands and murdering his subjects. It's the times we live in. You want justice? You think you deserve it? Then you should behave with honor yourself and leave here. What good would it do me? If you leave voluntarily, I'll tell Sir Hanush about Melota's deception. He's not going anywhere in his current condition, so we'll get to the truth in the end. The devil take it. There's nothing here worth pillaging anyway. All right. I accept Ok, your fue offer. fácil y no nos tuvimos que Tell your matar. captain we'll move on. And you'll leave the loot here? We'll leave what's left. The food's already eaten. Better run along before Bernard loses patience. Bueno, me gustó la forma pacífica. Intentamos las dos. La forma pacífica y la forma de matar. Me gustó más la pacífica. Nosotros podemos robarnos las cosas que están. A ver si a robar, ¿no? Estaba matando por... Pues son todos bandidos, yo los mataría todos, la verdad. Pero bueno. Supongo que tenemos que ir hasta la A. Sí. Doble turbo. Bueno, el camino no va a pasar nada. Bueno, aquí hay alguien. Esta es la que me ayudó, me parece. Y estamos acá. Este va a estar, no va a estar muy contento de que no pueda pelear contra su primo, pero bueno. He vuelto del I parlamento. just come back from Wolfling, Captain. And in one piece, I see. That's something at least, but I doubt... I talked them into moving out. They even left the loot they plundered. I don't know about letting them go like that. They'll be hungry. All you've truly done is send them on to rob our neighbors. Son ellos los que roban y matan, no nosotros. Él estará complacido de haberse librado de ellos. I don't think that will trouble Sir Hanush too much. Maybe not, but it troubles me. They slayed 2 of my men and crippled my cousin. I'm sorry about that, but I doubt your paths have crossed for the last time. It's just that this isn't the time for settling family quarrels. True enough. Anyway, I'll warn the neighboring lords that they'll ride to Ratai and report to Sir Hunt. Yes, sir. See you later. Tiene una pinta de que el chabón este los va a ir a atacar y lo va a ir a hacer mierda. Pero bueno, nos toca ir... Nos toca ir hacia... La verdad es que nosotros ya, nuestro trabajo está hecho. Podríamos ir... Había una misión acá, la del caballo que se escapó. O preguntar a los transeúntes si han visto algo. Voy a preguntar a Valle, que el mozo la cuadra, donde perdió el caballo. El secretario de corriente arriba por el arroyo del sur.
Claro, yo tendría que preguntar ahí nada, entonces no la voy a hacer, la voy a dejar para hacerla off stream esa porque no tiene pinta de ser una muy buena misión. Lo más rápido que puedo informar a Sir Hanush. Bueno, a ver. Rotaje. Puerta superior de rotaje. Y creo que... Bueno, que salió bastante bien. O sea, podríamos haber ido por la sangre. Armado que si no está esperando algo. No es probable que un bandido ande solo por el camino, pero quién sabe, podría ser fácilmente una trampa. O podemos examinar, a ver qué pasa. Voy a guardar por las dudas. Me voy a equipar las cositas. Ah, es cierto que no sé qué hice el escudo, boludo. Pero ahora que tiene armadura. Tengo que no tengo escudo. Vamos al perrito. ¿Qué está pasando acá? I have no wish to trouble you, good man. But if you could help me. Caballero pusilánime. What is it then? It's about this. I challenge you to a duel, sir. What? You heard? Don't try to wriggle out of it. Let's get to it. I'm not in the habit of fighting to the death with fellows I meet by chance on the road. Claro, Tell me first what this is all quiere about. quedarse a piña, boludo. What's happening is I'm challenging Perrito, no, you to a duel. You disgusting man. I spit in your face. Anda, Galita, Eager, bienvenido. aren't you? Who are you, anyway? I am Sir Olbram of Lossany. Pleased to meet you, Sir Olbram. So, what are you after? ¿Qué morir? My mother sent me out. Mi to madre get me some mandó que gane experience. experiencia. She's obsessed with tales of chivalrous knights. In short, she sent me off looking for some virgin to save. Una virgen a la que To win salvar. glory in combat. Ganar gloria en combate. But I have to admit, I'm not very good at it. Tiene una pinta de cosas. Todo tranquilo. Esto es una necedad. ¿Por qué no empezar por la dama? ¿Por qué no vas a buscar una virgen primero y después peleamos? Esto es... Nada, vamos a comenzarlo de que es una... Claro, no tiene nada de carisma ni... No sé qué es esto, valentía. Solo tiene armadura, ¿entendés? Ok, esto es una That's a necedad. damn foolish idea. You ought to go home. I'd love to. But what shall I tell Mama? Tell her to forget about her Tristans and Amadises and leave you alone. Not only will you have peace, but no doubt your subjects will take you more seriously too. That's easier said than done. I'm not sure I have the courage for that. Well, you have the courage to accost wayfarers and challenge them to duels. Surely you can talk to your mother. Well, I suppose so. Thank you for your encouraging words. Glad to be of service, sir. Never mind. I'll wait here for someone else. I don't suppose it matters who chops my head off. Ah, pero se va a quedar acá el chabón este. ¿O no? Se va a ir. ¿Podemos robar? ¿Se puede robar? Una llave. Todos tienen llave, boludo. ¿Llave de qué? Quiero robar la espada. Bueno, le vamos a robar los gorge en esto. Robado. Y había una poción ahí, que me gustaría ver. Ay, me los cambia de lugar, boludo. Llave. Yo. Matanga. Le robamos la poción. Podíamos haber peleado con el loquito este, pero nada, lo mandamos a la casa, viste. Somos buena gente, somos buena gente. Lo podíamos haber hecho mierda. Lo que no son de mierda, dejé mi escudo. Perdí mi escudo. Igual esta armadura que me dieron, la verdad que... Voy a cambiar. No, tranqui, Calita, viciando un poquito y vamos a hacer... Dije que iba a hacer full principales y me puse a hacer una secundaria que encontré de casualidad. Pero bueno, así soy. Pantalla completa. Sí, mierda. Devolver el vagabundo. Ah, hice una misión... Bueno, voy a entregar esta misión secundaria. Un hombre armado en el camino. Vas a un hombre armado que sin duda espera algo.
Este es el de recién seguramente. Lo voy a ignorar porque es el de recién seguramente. No sé qué pasaría con ese... O sea, detrásito por el urco. ¿Qué onda con los sonidos que a veces no andan? Ah, ya ni me enrabo. Anda, que quieren andar que anden, que no quieren andar que no anden. Bien, entregamos una secundaria. Ya me puedo estar acá. Arranqué el stream visitando a Teresa, que por suerte no hubo cinemática chanchushi. ¿Tuya? What am I to do with you? Here. You're a good Samaritan, thank you. Le metió como un montón de moneditas, le metió ahí. Tengo que hablar con él. Me pidió que le robe a un guardia y lo hice. God's blessings. Got your coin. I'd like to see. I'll give you some of the groschen back, like I promised. What's this other job? Everywhere you go here, you'll see wretches like me. Poor soul. Then take a look and rat-eye at all the gentlefolk with their noses in the air, looking out only for themselves, with not a moment's thought for the poor. Well, from one fine lady, you could get Okay. Arms for everyone. That would be quite a perk. That's the spirit. In return, I'll teach. Ok. Darle 50... Bueno, la verdad que esto es como... más fácil. Here's the coin you wanted. Good. Keep up. Interested in another job? You mentioned another job. Aye. There's a good widow living in squalor with us in the camp. She sold the last memento she had of her sainted mother to a moneylender. You want me to get this? Just so. I'd do it myself, only I can't show my face on the town square without the catchballs kicking my arse. Steal her ring back from that usurer, wolf from Bruda. Ok. I'll be right back. Good luck then. Después lo hacemos. Bueno. Me gustan estas misiones de tener que darle dinero porque se lo doy a mi propio bolsillo y listo. Me ahorro tener que ir a robar y todo eso. Y de paso gano un poquito de XP. Técnicamente lo de la misión estará por acá arriba. Permiso. Está ahí en el medio, así que puedo subir. Con este. Ah, con este quería hablar yo. Ah, no. Hola. Hola. Señor. Señor. No puedo hablar, ¿no? Cirujanos. ¿Cómo estará por acá? Yo ya soy uno más de la familia. Ya puedo entrar donde quiero. Capaz que está adentro y no... Pero vi que había un guardia como en el medio, boludo. No me dejaba pasar. Este de acá, ¿ves? Pero capaz que está medio bugueado. Acá está. Ah, no era Sir Hanush. Era con este tenía que hablar. God bless you. Ah, porque esta es la principal. He venido por orden de Sir Razzie. Master Fayfar. Did he? I do the best I can. That's good, because this is damned important. Silver's our most valuable asset. How can I help with these, Sir Radzig may make light of it, but a large quantity of silver has been discovered hereabouts, and no one is guarding the... You really think someone could be stealing the silver from the mines? It certainly would. Which is why I'd like you to go and check out not only the mine gallery, but also the yard with the smelter and the waterworks. See what... Is that the yard next to the Skallets? That's the one. I don't know what state it's in now. A silver store? Could there really be any left? I doubt it. I'd be so... What about these waterworks? A stamping mill and washing troughs. They're on the bend in the river below the castle. You can't miss them. There are big tanks and... You said mine gallery. Boy, there's such a maze there that it would take a week to crawl through the place. There's only one gallery I'm interested in. Why just that one? Because I was expecting to find a scene there. All the indications pointed to it. Okay. Should I be expecting... Well, I definitely wouldn't treat the job like a visit to church on Sunday. You could find yourself facing that pack of hungry dogs trailing the... I see. Well, I'd say there's real grounds for your forebodings.
I heard from one Skalitz miner that someone made... I knew it. That bastard Namoy and his cronies. Christ above. The lot of them. How many are there? A dozen? 2 dozen? Yes, yes. You're quite right. It'll be enough to take... So I should look in the mine, and if anyone's there and I find Nemoy... Exactly. But proceed with caution. The punishment for stealing the Morir king's silver quemado is en la burning of a pira. snake. Those people will be capable... That's all clear. Ok. I'll get going. See you later. Ok, esto creo que es una misión secundaria que habré hecho sin querer. Así que tipo, me salió como ya como para completarla también. O como para actualizarla en realidad. Ah, me tiro un montón de cosas. Esta es otra secundaria, creo. I found out... Did you really? Close to Rovna, I came across a wagon that was transporting the false coins. Unfortunately, I came too late. Esta es la principal. The carter and his men were dead. Damn and blast. Yes. A certain... Turned out he was also after the... Well, that is indeed unexpected. Se llama Ulrich. His name is Ulrich. He looked like a knight, but he refused to show his master's colours. Ulrich, you say? Claro, la verdad que puede ser Roberto, ¿viste? Puede ser Can you cualquiera. describe him? An older man with a moustache. But for all his grey hairs, he seemed pretty tough to me. Doesn't match anyone I've heard of. But then we don't even know if Ulrich is his real name. Le pregunté quién era su señor, pero no me respondió. Me dijo de dónde provenían los borches falsificados. He told me that the fake money was being taken to Passau in exchange for gold coins. Then that real money was being brought back to the Bohemian lands. That would explain why those fakes bear the Passau countermark. His master's allied with the Passau alderman, and they told him to sort it all out. I wonder who could be behind it all. I asked him who his liege was, but he refused. We live in such strange times. In days past, knights would vie with each other to see who could extol their liege's name the loudest. And today, they take assumed names, hide their emblems, and sneak around the land Eso like se le llama thieves. espías. I got the impression he was hiding his identity because his master's at odds with Sir Radzig. That may well be. As a staunch supporter of the king, Sir Radzig... Okay. He gave me these documents to show you. He seemed to think they prove he was telling the truth. They're the records of the interrogations in Passau. Let me see. We, the aldermen of the city of Passau... Interrogation held this day. Put to pen by the questor. The place of origin is a... Blah, blah, blah. This certainly confirms my suspicion that something underhand is going... Blah, Coin blah, assay blah. report. Copper cork. Blah. But this is interesting. He's an outlier. We command Herr Ulrich to... This looks like the original safe conduct. It has the seal of the Passau alderman. But they certainly didn't Ellos no pen this. escribieron How do you esto. know? I recognize the hand. It's a Clement of Kaplitz, the high scribe of the Rosenbergs. The Rosenbergs? Who's that? A rich and powerful family in South Bohemia. Burgrave Henry III is a great rival of our King Wenceslas. So what does all this mean? Well, it certainly explains why your knight is so mysterious. Anyway, we should be careful. And we shall begin our investigation. The documents show they use silver amalgam for coating copper fakes. What? Yo no entiendo la Silver mierda. amalgam. It's produced from Mercurio quicksilver y and plata. silver. Okay. That doesn't sound like something just anyone can get hold of. You will go to Sasso at once. Look around the forges in the city. Someone must be working copper for them. I, meanwhile, will take counsel with Sir Rad Where shall we meet? at the inn on Sasso Market Square. Ok. God be with you. Bueno, no entendí mucho, pero pareciera que el señor Ulrich, que tanto buenitos hacía, el que lo agarramos a las piñas y que le maté el caballo, al final no era tan buenito como parecía. Yo tengo mierda abajo. Hola, ¿qué está haciendo? Ignorando eso. ¿Puedo lavar mientras? Un poquito. Porque no miré a dónde estaba yendo, solo estaba yendo. Acá, Hanush está... Ah, mira, anda caminando por las calles, me parece. Calles. Y acá tengo que robar un anillo. Bueno, lo del anillo lo vamos a evitar por ahora. No. Ahorita vamos a hacer la del varón del rey. ¿Esto dónde es? Allá arriba. Y esto es acá. Esto muy arriba.
Vamos a hablar con Sir Hanush. Un TP. Yo. Le ahorramos un poquito de tiempo. Ah, por ahí. Andaba rezando, mira, no sabía que había como una iglesia acá. Ok. The Lord be praised. What brings you to me? Me habías hecho llamar señor. Henry, just the man I want to see. I need help with something. Creo que es una secundaria más, ¿no? The Archbishop's vicar has come to Uzhitz. I don't know why exactly, but the rumor is that he's on the hunt for heretics. Which... Okay. I'm sorry, but I'm not really up on religious ranks, sir. What does a vicar... You don't have to apologize. It's the devil's own work to make sense of their twisted hierarchy. Quiere decir delegado. Tiene pleno poder para actuar en nombre de su superior. In this case, sadly, the superior in question is that nincompoop. ¿De quién carajo es? What should I do? Firstly, find out why he's really here. He might truly be on the hunt for heretics, which wouldn't be good news. Or it's equally possible. I understand. The best thing for me and all concerned would be for him to pack his bags and go back to... And how can I, encourage him? No, of course not. But if you can make him believe there's nothing to find here, he'll be up. I understand. And my task is to... Indeed. Ok, hay que ayudarlo a que no encuentre nada, me gusta. ¿Y si de verdad directo? And what if... My boy. No. There, you see. I haven't either. Most of the time the prelates just invent them. But what if there really are some? Then deal with them. But... Ok. ¿Tiene un problema con el Are you at arzobispo? odds with the Archbishop? No, I've never even seen him. But how could he get his hands on? He's an archbishop. They have long fingers, my boy. And now, without the king, they say in Prague that he's a complete dolt. Why? All the Hare clan are as shrewd as they come. Uh-huh. Okay. Empezar Very inmediato. well. I'll get going straight. Good luck, lad. And be careful. Clergymen are wild. I'll be careful. Ok, aceptamos una... Otra misión... No, pero yo quería hablar de otra cosa. I have news from the camp. Speak. I persuaded Captain Bernard to let me parley with... Bernard agreed. I'm surprised. So was I. I promised Wolflin safe conduct out of your territory on condition he leave all the loot behind. Well, at least we cut our losses. Although Bernard will have a thing or two to say about how I lost face for a few groschen. Well, at least you lost no men, sir, and that's worth something. True enough, lad. No doubt Wolflin will come to a bad end anyway. I must say, Henry, after all that's happened recently, I'm glad something finally turned out well. So am I, sir. And I think you deserve to be rewarded for your efforts. Thank you, sir. ¿Cuánto me dio? ¡Una coraza! Me dio una coraza. Robert Baron. Logro desbloqueado. Ok. Pero igual no creo que sea mejor que la que yo tengo. Claramente no era mejor que la que yo tenía. Ojo que está bastante cerca, ¿eh? 2 puntitos y 2 puntitos. Peor que la mía. Pero después... sí. Esto es peor, así que le voy a mandar el caballo. Mi caballo no tiene nada, ¿no? Tendré que ir a buscar mi escudo, yo que no sé dónde carajo lo dejé. ¿Cómo está mi espada? Todo al 100. Misiones. Misiones. Tenemos que hacer la principal, que es la de todo lo que reluce. ¿Y esta qué era? Ah, bueno, esta otra misión secundaria que no vamos a hacer. Ya estaba acá, tipo las acepté porque ya estaba acá. Me voy a ir rápidamente hacia... acá. Me voy rápidamente hacia lo de Teresa. Buscar mi escudo. Mi escudo me siento desnudo porque no me puedo proteger. Y aparte tengo una espada de una mano, ¿viste? Entonces así necesito escudo. Hey, lad. Don't you want to know why you Ah, por cierto, off stream, tipo... Sí, mira, lo dejé acá. Off stream...
Esto lo leí. Esto no lo puedo agarrar. Esto ya lo leí. Me queda este para leer. Yo me llevo como algún librito por las dudas. Que me golpeo. Es así, estamos bien. Había una habilidad que si no pasaba hambre o no me llenaba por 5 días, me dan como una bonificación de algo. No me acuerdo si me la puse o no. Pero bueno, yo ya como que lo voy haciendo ya por las dudas. Me voy a tomar una cervecita. Una más. Tendría que comprar más cerveza. Me da un poquito de ebriedad seguramente, pero nada que se solucione. Tenemos que venir acá. Tenemos que averiguar quién trabaja con cobre. Hablar con Ulrich. Ulrich va a estar acá. Ok, ¿podemos arrancar a hablar con Ulrich de una? Me dijo que revisar estos lugares. Los de... Bueno, creo que acá hay uno más cerquita. Podemos ir para acá, que cerca. Y de ahí vamos para arriba. Tenemos que averiguar quiénes están dándole cobre desde la cerrería, ¿quién le está dando cobre? Ah, y pasa que vamos a llegar de noche y no va a haber nada. Bajar el día y la noche. Llegamos después de las 21, creo que ya hice. Van a dormir. Peregrino, tengo un peregrino. No. Sí, es que van a estar durmiendo. A caminar ahí. Claramente me tengo que poner la antorcha porque me van a romper los huevos. Está. Y a ver si encontramos el herrero, tipo que se esté yendo a la casa. Este es un comerciante. Pequeño, ciudadano. I broke a spoke on my cartwheel again yesterday. Otra vez tengan conversaciones tipo, se me rompió la rueda de la carreta. Pégalo con la botita. Acá. Esposa del herrero. A ver, ¿podemos hablar con la esposa del herrero? Make it quick, though. I don't care much for your scent. Dice que no huelo bien. ¿Qué son esas rimas que tararea el herrero? Dicen que el herrero es un hechicero. What? Why is the blacksmith muttering nonsense to him? Oh, that's nothing. Just a silly little rhyme for his work, to time it right. Oh, I see. I thought he was delirious. No, he's like that all the time. ¿Este es el herrero? ¿Es el herrero? Pero no te vayas, no te vayas. No te vayas, no te vayas. Que quería hablar con vos. La madre. Nada, toca esperar entonces. Vamos a esperar hasta mañana. Mañana. Taberna. No hay un lugar acá para dormir. Parece que no, ¿no? La taberna esta no creo que... Porque si no dice alojamiento. No, por ahí sí. No sé. Es raro que no haya un lugar de alojamiento acá. Acá. Y Ulrich está ahí encima. Rápido por ahí. Esto me ahorra un montón de tiempo, ¿eh? Y básicamente correr de un lado al otro no es divertido. Acá Ulrich. El posadero. Sí, Ulrich está por acá. No sé que esté por acá. No, debe estar arriba. Ok, vamos a hablar con Ulrich entonces. Tipo, si no tenía que hablar con Ulrich, vamos a dormir. Está re durmiendo Ulrich. Ok, no lo vamos a molestar.
Este es nuestro lugarcito, así que podemos... ¿Cómo estamos de energía? 76. Creo que puedo leer un poco. Podemos aprovechar. Yo me aprovecho ahí cuando tenemos como energía de más, porque como puse habilidades de que no se me... esto es sobre la vida. Los miércoles estoy en la taberna en el claro. Los jueves estoy en la taberna en el... como no me saca la energía tan rápido, entonces aprovecho y leo un poquito para ir subiendo habilidades. Encima en 2 horitas termino el libro. Fue fácil. Y creo que puse una habilidad que si estaba quieto no me sacaba energía o algo así, entonces... podemos intentar dormir. El tiempo. Ya ahí estoy a full de energía. Creo que podríamos leerme unos libritos. Tendría que aprovechar y comprar cerveza al posadero este, al tabernero. Creo que se le dice posada. Por la posada. El tabernero por la taberna. También estoy aprovechando que tengo mucha plata para el librito. Para aprender todas las habilidades que me pueden enseñar, porque solamente los puedo pedir una vez por persona. Entonces cuando encuentro a uno, le digo que me enseñe todo lo que sabe y listo. Por lo menos hasta mi nivel. El 5 y algunos hasta el 10 puedo pasar. Esto creo que no puedo, necesito nivel 10. El sueño del alquimista 2. Este creo que necesito nivel 5. Puede ser que ya tenga nivel. He estado haciendo mucho alquimia, la verdad. Me compré muchas recetas, eso sí. Compré muchas recetas, pero no. Yo esto. Creo que no tengo más libros. Ah, sí, acá tengo uno. Interesantito. Me voy a llevar todos los libros, así me quedan en el inventario los que nunca leí. Bueno, como tenemos tiempo que... O sea, esperar que pase un poco de tiempo. Aprovechar a subir un poquito de lectura. Una buena lectura. No se ve una mierda igual, pero la lectura siempre viene bien. Sueño de la alquimia. Ah, me deja leerlo. Ah, no, no me deja. No me debería dejar abrirlo directamente. La leyenda de Santa Dorotea. Bueno, que pasas así. Subimos lectura. Esto es básicamente para eso, para subir lectura. Esto es de una sola página. Hay que hacer todo esto, mucho lore, bro. Mucho lore del juego. Lo tomo muy bien pensado. No sé si será un lore cierto o será todo inventado. Yo creo que los lugares sí son ciertos porque conozco Praga. Los lugares tienen que ser ciertos. Y el último... vamos a aprovechar, vamos a dormir de vuelta. Y yo tipo 8 de la mañana capaz que se van a levantar. De última esperamos en el lugar. La saciedad tampoco me está bajando. Estoy viendo. Es una buena cama, 70%. Realmente es un 50%. Voy a comprar cerveza. Vamos a hablar con Ulrich. Y así seguimos la principal. Voy a guardar los libros también.
Me gustan cuando hacen animaciones tipo así de levantarse y eso. Ay, estoy haciendo al revés. Qué boludo. Bueno, esto lo voy a guardar. Bueno, en realidad me los podría quedar estos libros que serían como los únicos que me faltan leer. Porque después no tengo ninguno más acá que me falta leer. Bueno, la poción que esta que... Así ya después los vendo todos. Los quedo cuando consiga... Voy a tener las habilidades necesarias. Los leo y listo. ¿Qué me queda? Tener nivel 10 de lectura. Y el sueño alquimista tener 5 de alquimia. 10 de lectura, 5 de alquimia. Ah, ya tengo 10 de lectura, mirá. Y de alquimia... ¿Dónde está la alquimia? Ah, 3 de alquimia. De alquimia me falta. Guardamos. Y vamos a hablar con... Que ahí se levanta. E increparle acá. ¿Qué onda, Ulrich? So, what did Master Pfeiffer... I consulted him and we definitely have a starting point. Tell me more. Master Pfeiffer found out they need copper sheets for the core of the coins, and Estaba apretando Quicksilver el for the puño. the other part? I see. They have such materials at the monastery. Exactly. That's why I'm interested in the local forges. Yes, that is good. Yesterday, I heard people from the craftsman's yard by the monastery complaining. They Toda la said noche hasta el they- amanecer. See, that's certainly worth asking him. You said they use quicksilver. There is a painter lodging here who is painting the church in Ujits. I heard him complain also. He said that he went to the monastery for Well, that's something to follow up as well. Thanks. Y no puedo decirle... No puedo hablar más nada ahora. Ok, me tiró la data ya, Ulrich. Eso me facilitó las cosas. Maestro... Maestro de frescos. ¿Qué es maestro de frescos? Good day to you. Ah, este del pintor. I hear you've had some problems with the supply. Problems? I should say so. For the third time this month they've told me. And who exactly are you talking about? Who's holding back the goods on you? The monastery overseer, or his assistant, more like. So what did the overseer have to say ¿Ayudante to o el you? peor? Nothing. Apparently he doesn't deal in such trifles. Leaves it all. Surely such valuable material can't just vanish. I wish I knew. Every time I asked for the red paint, there's a different reason why they haven't got the quicksilver to mix it. Once they said the goods never arrived, and another time that the wagon carrying it was ambushed. And you think they're lying? Jesus, what do I know? But it seems pretty strange to me. 3 times in a row the same thing goes missing. Ok. What do you need quick? I don't. They do. To mix up the red pigment for me. I'm painting the church in Ujits. Can you imagine how stupid those biblical scenes look without... Not really. Then be glad you can. My eyes are just too... Típico That's all I de need to know pintores. for now. Ah. But wouldn't you care to buy something before you go? Or play a game? I really need some. ¿Qué tenéis a la venta? Oh. Why not? Show. Bueno, me gusta Vía la Taberna 2. Lo llevo. Mapa del Tesoro 3, que este ya lo tengo. Así que, bueno, me lo compro, mira, porque soy bueno. Te lo voy a comprar. ¿Te puedo vender algo? Nah. Pero vamos a regatear un poquito. Vamos a regatear un poquito. Can we do something about... Me tiró de la nada que me quería vender cosas, mira. Ay, for that. Ah, de una. Ah, aceptó de una. Ah, ok. Me sirve. Hola, posadero. Necesito un poquito... Un poquito de cervecita. Cervecita para tomar un poquitito con mis viajes. ¿No vendés cerveza? ¿En serio? Ah, sí. Uf, me está asustando, bro. Dámelas todas. Quiero toda la cerveza. Pero vamos a dar un poquito el precio. Me parece muy caro el precio. Así que
Voy a pagar 24. 26,5. Se enojó mucho, 26. Redondeamos. Listo. Listo. Corti. Bueno. Tenemos que hablar con el herrero y tenemos que hablar con el pior o algo así. Supongo que es para allá. En serio. No me dice esto, ¿no? Ah, sí, acá me dice B. Continúa investigación en la oficina del pior. Okay. Igual podríamos marcar esto. Acá es herrero. Esto por acá. Olis. Good day to you. What do you need? ¿Qué puede contarme sobre los herreros de Sasa? What can you tell me about? Well, there's Mikesh. He's honest enough. And then there's Master Otter. He used to have talent, but now he's too old. Do you work any mucho? Why'd you ask? Dice que me fabrica algo. Estoy buscando información. No podría decirlo. I want to commission you to make something. Then you best go elsewhere. I never use copper. Aha. So back to that copper, Master. What? Aha. Ajá. Take care now. No, este no trabaja con cobre. Bueno, descartamos a este. Vamos a hablar sobre... con el peor. Suena raro decir peor. Como decir peor, pero mal. Subí. Ah, esta es una habitación. Okay. ¿Y dónde mierda está el chavo? Para arriba. Asistente del peor. Ah, vamos a hablar con el asistente. God be with you. Mercurio. Do you have any quicksilver? Who's asking? Ese pobre pintor. I'm here on behalf of the master fresco painter. He said you sent him away. Then I don't have any. That sounds almost as if you don't. It's not that I don't want. ¿Por qué no puede vender? Si estés robando tendrás problemas serios. Vamos a tirarle eso. I see. You can't because you don't have any. And you don't have any because you're selling it out the back door, eh? Suppose I was. I don't see what business it is of yours. What if I told you I'm the emissary of the Royal Hetman Radzig Kobala, and you've got yourself mixed up with a counterfeiting gang? Counterfeiters? Meaning what? Somewhere around here is a counterfeiter's workshop. They need the quicksilver to make fake groschen. Jesus. But I didn't know anything about any counterfeiting. For your sake, I hope that's true. Now tell me what's been going on. I swear, I wouldn't normally do anything like that. Get to the point. They came for me at noon. Directly to the office. Ah, entonces el otro no sabía nada, era este que sabe. Okay. Some night it was. Without a crest. Armed. He called himself Sir Jezek, and he had a lackey with him called Rapota. Papa Barishi siempre silbando. Yellow cape. Always whistling he was. They told me they wanted all the quicksilver we order for the monastery. Of course, I told him that wouldn't be possible. And then what? Did they threaten you? Not at first. They tried to bribe me, and when I... How did you hand it over? I take it up the hill behind the monastery here. There's a big tree there with a small chapel underneath. Sometimes Rapota is there waiting for me. If not, I leave it there. What did they threaten you? They said they know people in the monastery. That they'd have me thrown out and beaten for stealing. And you had been stealing? I mean, before. You know how it is. I work my fingers. So they knew about you? Yes, they knew my name. Lo sabían todo. Very well. Okay. Thank you. Good luck then. Okay. ¿Y podemos hablar con el loquito este o ya es tarde para hablar con el loquito este? I hope I can be of... ¿Quién es el responsable de la compra de material? Who's in charge of purchasing? Mainly it's me. I pay the fees and make arrangements for delivery, but those in charge of the actual building take care of the rest. I'm not knowledgeable when it comes to the quality of stone. They had the red stone delivered from a long way off. They take care of storage as well. Yes,
but usually whatever arrives is used up straight away. Do you remember when they brought the last... Yes, it rained a lot that week, so they let the carriage sit right outside of the gate on the other side of the wall. It took... And there wasn't anything strange? A little strange, I suppose. Usually they bring us a large block of stone, which the builders cut to size. But this time it was a number of smaller pieces. No one complained. They probably saw it as let... Okay. Ah, esta es otra misión secundaria. Ok, bueno, ya que está What am I supposed to see? I don't know. This stone isn't from Talmberg. Someone from here? We have guards, and a wagon full of stone isn't something you can... I'm telling you, it's not from the Talmberg quarry. I'll find out who... I found the head they dug up near the scaffold. Estos son secundarios. Someone put it there on purpose. And the horns are fake. They were stuck on. So someone really is plotting against us. I don't know. Ya que está ahí, tipo, le tiré esa 2 secundarias que no sabía que tenía que hablarlo con él. No sé si le puedo decir algo más. God be with you. Okay. Bueno, a ver, continuando. Acá arriba dejaron el coso. Averiguar quién trabaja con cobre. Y ir a hablar con el maestro Freya. Ah, ok, el chabón ya vino para acá. Yo dije, qué paja, tengo que ir hasta allá. Nada, voy a ir hasta el C a ver qué onda. Va por la duda. Viejecitos. Fuera de los muros. Por acá, ¿no? Por acá. Creo que era en un... Para por la duda. Creo que es acá, ¿no? O ya me lo contó como que ya lo hice. Lo dejaba por acá. Se estaban entregando cerca de un santuario de saludo. He hecho un vistazo allí y me topé con una pareja de mercenarios muy peculiar. Había que buscar el lugar de entrar. Ah, yo los cagué a piña esto. Esto me lo encontré haciendo misión secundaria, boludo. Y esa super le metiste el mod de Flash. ¿Qué hace, nanito? Es un mod que uso para... Porque ya me da paja ir de un lado al otro, viste que te mandan de una punta a la otra. Y sin viajes rápidos en algún lugar por ahí cerca. Entonces, el otro día, ayer justo creo que haciendo secundarias descubrí... Porque tenía que hacer un camino re largo, ¿entendés? Entonces dije, bueno, ¿no habrá un botón para que vaya para adelante solo? Viste que en unos juegos como creo que el Skyrim o el Fallout tienen como eso para que vayan solo para adelante. Y no tendrá un botón así. Buscando los controles descubrí que hay un botón para ir más rápido. Así que nada, lo uso para agilizar un poco las cosas, ¿viste? Porque de un trayecto del punto A al B, a menos que suceda algo en el medio, es como solo me ven caminando de un lado al otro, es re aburrido. Entonces, para agilizar un poco eso, nada. La vida es muy corta como para no hacer trampas. Igual es una propia trampa del juego, o sea, no es un cheat aparte, sino es que es propio del juego. O sea, viene el juego con eso. Así que lo uso. El único cheat que tengo aparte es el de guardar la partida cuando yo quiero. El único cheat que tengo aparte. Después uso el del propio juego. Por eso no me quitó los logros y nada de eso. Puedo seguir desbloqueando logros y todo eso. Está bueno. Y solo es para agilizar un poquito, para que sea todo más rápido. Bueno, ¿cómo andás, bonanito? ¿Todo tranquilo? ¿Qué es lo que usted cuenta? ¿Viste que salió un tráiler del Avatar? Si me acuerdo lo miramos antes de cortar stream. Salió un nuevo tráiler del Avatar. El que lo va a hacer Ubisoft. Me tendría que equipar el juego. Bueno, terminamos esto. Podemos hacer un viajecitos rapiditos hacia acá para ir a la herrería. Para ir a hablar con los herreros. ¿Ves el viaje rápido o hago el viaje rápido? No, no es de... Ah, o sea, no es de la peli, es un juego que va a salir. No sé si estamos hablando del mismo trailer. Es un juego que va a salir. Un juego de Avatar, de los chaboncitos azules, pero del juego. Que va a ser mundo abierto. Va a estar hecho por Ubisoft.
Oh, fuck. Oh. Jesus. It's not as shallow as it looks. Eso no era parte del plan. Ok. Me hizo un poquito de daño. Eso no era parte del plan. Cosas que pasan cuando vas a la velocidad de la luz. Acá. Volando y todo. Sí, es que. Si me caigo me hago mierda. Me tuve que vendar los 2 pies. Casi me acabo muriendo. Eso porque pegué contra un techo que me hizo de rampa y salí volando. Detalles cuando uno va a la velocidad de la luz. A Flash seguramente le ha pasado un par de veces. Bien, acá está el herrero. Okay. Now, God's blessings. Hoy sale su peli, ojo. Hablame de los herreros asada, ¿qué era eso que murmuraron en voz baja? Dicen que en Play hechizo acerca del acero templado. I heard you. None of your bloody business. And you'd best be off if you're not here to buy. Take care. Me echó la mierda. What can you tell me? There's too many of us, I'll tell you that for free. This is only a small town. There's Zach, who was... And then, apart from me, there's... Tell me more about... Don't have much time for him myself. He knows his craft, no question. My father was a blacksmith, and I expect he thought much the same. Of course, any man should be proud of his boy. But Zach makes pride a sin. That's why... Can you tell me something about... Well now, there's a master to look up to. He's worked for the lords of Kunstadt. If you don't mind my asking, what brings him here? The same as draws all reasonable people. He's enjoying the peace and quiet. Or rather... What are Zach and Master Otto? Zach had his boy Vitus trained as an armourer in Kuttenberg, and he wanted to buy it, except that Otto's a proud man. How would it have looked? A master armourer giving way to a young whippersnapper who... And they've been arguing ever since. Well, Zach mostly. He badmouths Otto every chance he gets. Es un poco de lore del lugar, ¿viste? No es nada importante. Allá salió un nuevo killer DVD, ¿qué te parece? Ni lo vi, la verdad. Ya DVD... Eso me parece Donovan. Ni lo vi, la verdad, Nanito. No vi nada. Ya lo tengo desinstalado el DVD. Ya no está en mi repertorio. De verdad. ¿A vos qué te pareció? Do you ever work with copper here? No, and even if I wanted to, I couldn't. Zach from the monastery craftsman's yard. Zach era el hijo del herrero, ¿no? Good luck then. Ok, tenemos que ir a hablar con Zach. Okay, ya descubrimos con quién tenemos que hablar. Creo que el otro es este que está. A ver si es este el que tenemos que hablar. Habla con Zach. ¿Será este Zach? No, este es Finn. ¿Dónde mierda está Zach, boludo? Greetings, good night. How may I serve you? Ah, ok, nada de qué hablar. ¿Dónde mierda está Zach? Zach dijo que era el hijo del otro herrero, ¿no? De Olfon o algo así, de Olf. ¿Será el hijo del chabón que está acá? Vamos a probar, vamos a venir hasta acá. Un trae. Está más o menos, hay un nuevo mapa ambientado en el planeta extraterrestre. Ni muy débil ni muy fuerte. ¿Puede ser que el nuevo Survey tenga un casco? Tipo de espacial. Encontramos acá. Vitus, o Vitus era. God be with you. Cobra. Your father says you don't work. We don't. I've heard differently around town. They say your father's bought up. Are you calling me a liar? Or my father? Os va a doler. Os va a doler. You're right. It's nothing to me either way. Right. So clear off. I mean, beside the fact I'm here on behalf of the Royal Burgrave Saradze Kobbler, investigating a grievous... What? I'd let you read my Bill of Authority, but I doubt you're educated enough to understand it. I'm so sorry. I didn't realise. If I'd known, of course I wouldn't. I mean, you understand, don't you? Stop prattling, for God's sake, and start telling me the truth.
What's the story with the copper at your forge? Me gusta mi poder de persuasión. We do make copper sheets here at night. Oh. So why all the secrecy about it? Father forbade me to talk about it. I don't know why. I didn't. ¿Para quién la Who fabricaron? buys those sheets? I don't know. I've never set eyes on. Your father has some serious. I'm so sorry. If I'd known who you were, I'd never have. No creas que os habréis librado. Never mind. You weren't to know who I am. You were just protecting your father's business interests like any good son. Thank you. Goodbye. Sí, no tiene la culpa este. La verdad que el que tiene la culpa es el padre, boludo. Ni muy bien ni muy fuerte. Pero es divertido, por lo menos. Yo creo que ya ahora es más importante que sea divertido que sea débil o que sea fuerte. Ah, este es Zack. ¿O no? Good luck to you. Ay, no. Pero... Espera, quiero ver si hay una utilización. Como sospechaba, Zack, el herrero. Hablé con su hija, Vitus, que como natural no estaba muy dispuesto a hablar con de su padre, pero no fue así de aflojarle la lengua. En cuanto mencioné el nombre de Sir y Coble, me dijo todo lo que sabía. Mis sospechas se confirmaron, las láminas de cobre se hacían en la forja de su padre. No creo que sea mala idea investigar en la forja loca. Estas láminas de cobre. Ok, esta ya la descubrimos. Tenemos que hablar con Feischer. Esto tiene un aspecto muy sospechoso, debería estudiarlo más de cerca. ¿Cómo lo estudio más de cerca? Acerca del cobre. What? Vuestro hijo ha confesado. No sé si decirle esto o eso no es lo que he oído. That's not what I was told in town that you bought all the other. I'm being made a fool of. Anything else? Ok. ¿Querés que te delate tu hijo? Ok. Your son put it quite differently. What's that? What are you blabbering on about? Don't be angry with him. I didn't give him any choice. All right. I suppose there's no point lying. We do make copy sheets here. Why? Pays me good money. And the people I do it for. I wouldn't want to get in the wrong... Did they threaten you? They didn't have to. Just by the look of them, I could say I needed a... And did they ever tell you who they were? I know a little. But show some understanding. There's nothing but trouble in it for me. I'll lose the work and be left looking over my shoulder for some thugs to... Lo que os haré yo será mucho peor. No, somos gente buena. If you lie down with dogs, you shouldn't complain about the fleas. There's no need for threats. We can both benefit here. If I tell you everything I know, you can help me with a certain small matter. One that'll cover up for my loss of earnings. ¿Cómo os atrevéis a intentar negociar conmigo? Le voy a tirar esa. Porque yo soy un lord, ¿entendés? Yo soy un Not lord. only are you in with the counterfeiter gang, but you lied to me on top of it. You should be on your knees begging for mercy right now, not trying to make a profit. I didn't know what they were doing. But now you do know, and you've still got the cheek to try to strike a deal with me. So Rad's are definitely going to be hearing about this. You're right. I'm sorry, I overstepped the mark. I certainly didn't mean to offend one of Lord Radzig's men. One evening I got a visit from this scruffy beggar calling himself Rapota. He had a yellow cape on and kept whistling to himself. Es There el was que a iba knight with him silbando, ok, me too, sirve. but he didn't give his name. They told me what I had to do, how much I'd get for it, and I had to keep my mouth shut. And where can I find this Rapota? Or the knight? I don't know exactly. But I've always left the wagon with the goods behind the monastery, on the hill there, next to a small chapel under a big tree. Anything else? Villa debajo de un árbol. I swear that's all I know. Well, that'll do me for now. Young man, about that matter I need help with. I'll gladly pay you. ¿Qué hacemos? Le pedimos... No sé si decirle que sí o que no. Perdón. Le decimos que sí, a ver, ¿qué First, quiere? tell me what's going on. I recently tried to buy Master Armourer Otto Rabstein's business for my son Vitus, but that old fool wouldn't listen to reason.
He said he couldn't understand his legacy being taken over by a clod like my Vitus. And what is it you need from... I thought I'd show Otto that Vitus isn't such a dolt as he thinks. But for that I need some... Okay. Well, that doesn't sound so bad. What's your plan? Otto's busy making a very pretty suit of armor for the bailiff. So I was thinking, if we could show that pretty armor of his is absolutely useless. And how am I supposed to... Well, I'd reckon we'd arrange a duel of champions with bludgeons. Cachiporras. You'll put on Vitus's armor, and Otto will send his champion in that tin shit of his. You invite the bailiff to watch, and Otto will be made a laughingstock in front of everyone. Then what do I get out of it? Vitus will let you have the cuirass from his suit of armor, and I'll throw in a few groschen on top. Sounds good. And I'm sure a fella like you will be glad to be on good terms with the best armorer for miles around, eh? That remains to... Si no vemos otro plan. Otto's always mouthing off in the alehouse that my young lad isn't worth a damn. Once I show he's just a bit, and Vitus will reap the reward. What with all the strife in the country these days, there'll be no end of work for a good armor. Okay, ¿y si pierdo? But what if I lose? Nonsense. How could you? Vitus's armor is light as an eggshell and hard as a rock. Me gusta igual, ¿eh? De acuerdo, pero ¿y si la armadura desapareciese? Arre. Ah, no, vamos a decirle que sí. Me gusta. Agreed. I'll get to work on it. Wonderful. Go to Otto first and talk him into it. Then go to the bailiff so he can announce it and get spectators. The more people see it, the better. We'll bring the armor to you at the combat arena. Ok, entonces creo que ellos me van a dar una armadura y el otro va a usar, el otro guerrero va a usar la armadura del otro lado. Y nos vamos a cagar piñas y si yo le gano, demuestro que mi armadura, que la armadura de ellos es mejor. Por lo que entendí. Después a ver el merino para que lo anuncie y haya espectadores. Cuanta más gente lo ve mejor, llevaremos la armadura en lugar de combate. Ok, interesante, interesante. See you later. Bueno, a ver. Ok. Nada. ¿Qué toca hacer ahora? Bueno, eso creo que es una misión secundaria, ¿viste? Mucha charla, poca acción. Literal. Por eso vamos a poner pantalla completa. Quitamos este marcador. Y tenemos que venir acá. Ok, vamos a hacer un viajecito rápido. Desafiar al maestro armero. E ir a hablar con el maestro Paper. Bien, creo que descubrimos todo lo que había que descubrir. Así que nada, vamos a hablar con el maestro Paper. Tiene pinta de que es una misión larga esta igual, así que... podemos aprovechar si está por acá el loquito este. Está por acá. No sé, no podemos hacer estas cosas que no sé si es muy larga la otra misión. Pero como estamos acá nomás, vamos a decirle, a ver. Este es el maestro Ota. God, you look terrible. Did some... Habéis desafiado un duelo. Master Armorer, I have a message for... If it's another one of his so-called generous offers, you can go straight... No, this is another matter. What? Me fight? Será un duelo de artesanía. That's not how it will be. The real duel will be between your... How's that? It will be a duel with bludgeons. No bloodshed. At most, a few bruises and some dents in the armor. Zack chose me to wear Vitus armor. And so I'm to choose a champion. Good. So let's agree on the top. Hold your horses, young fella. I've got a counter offer for you. Socho paga bien, ¿verdad? Now I'm sure Zack is paying you well. Sí. I won't deny it. I could pay you more. And I'd tailor-make a cuirass just for you. What do you say? You mean if I fight as your champion instead? I'm not sure how Es Zack... que es cuestión de honor, supongo. No. You fight on Zack's side. Y perderéis. Eso sería deshonroso. No. That's not very honourable. And Zack's constant slander and mudslinging are the height of honour, are they?
Sois mejor que eso. That might be acting the scoundrel, but why lower yourself to his level? You should show you're the better man. Better than that, upstart. I'm a master of my craft, boy. I've made armour for the Lords of Kunstadt. I've no need to prove anything to anyone. So, are you going to help me or not? No. Forget it. I won't sully my name with cheating. Suit yourself. But my champion will batter you into the ground anyway. So, choose the time and place. What? You're the one being challenged. Well, it's all the same to me. Go and sort it out with the bailiff. He should know about it anyway. All right. Ok. No sé, no estoy muy convencido, la verdad. No estoy muy convencido. Lo voy a dejar para después esto. No lo voy a hacer. No estoy muy convencido de qué hacer. Después voy a analizar bien las cosas y las voy a hacer. Las voy a hacer después. Vamos a seguir con la misión principal. Merino. Con este no tenemos que hablar. Ah, no. ¿Con qué carajo tengo que hablar? Ah, con este. Jesus Christ, people. No, tampoco. Y está como medio en bola todavía. God bless you. What? Falsificaciones. You look different, man. So as to fit in. I don't want it known that I'm in. Por eso está diferente. Why? I don't want to alarm our prey. Gossip spreads quickly, and if those scoundrels learn we're onto them, they'll flee. That does make sense. So what have you found out? Sé dónde tienen las láminas. I found out where they get the copper sheets from. Really? It's the smith on the monastery craftsman's yard. He supplies the counterfeiters. Do you know how he gets the goods to them? No. All I know is that someone called Rapota collected the Rapota. goods. Not much, but it's a start. At least it's not a common name. Listen, Henry, I had another thought on the way here. Those counterfeiters have to have a punch die to make the fake coins. Yes, of course. That's sophisticated work. There's a man I know who works at the monastery yard. Master engraver Jerome of Silesia. You don't suppose that he's... No, not that, God forbid. I know him well. He'd never do anything like that. But he runs an engraving workshop, so he might have heard something. Very well, I'll ask him. But ask with tact. I don't want him getting offended. And I prefer you not to mention me at all. I'll try to think of something. Sé dónde I tienen el found out where they mercurio. get their quicksilver from. It changed hands on the hill behind the monastery. Have you been there to have a look around? I have. But I did... And have you found out who's behind it? Rapota, once again. The same. That's all. Ok. Goodbye. Goodbye. Hey, where's your torch? You can't walk around here in the dark without a light. ¿Qué decís? Decís, y mira el día que hay, que quieres una antorcha. Me tiene los huevos llenos, boludo. Pero si son las 12 del mediodía, está re bugueado el chabón. Me va a poner antorcha para que no me rompa la buena. Acá tengo la antorcha, ¿la ves? ¿La ves? ¿La ves? Está re bugueado. Bueno, a ver, guardamos. Porque si no me van a meter en cana por una pelotuda. No me acuerdo qué tiene que hacer. ¿Qué tiene que hacer? Tenemos que ir para acá arriba. Tenemos que hablar con... examinar el taller. Rápido. Para. Ok, creo que es por acá. Que yo ya vine a hacer una misión con este. A este le habíamos encargado una corona o algo así. Guardamos. Y hablamos. Good health to you. ¿Cómo va el trabajo? How goes the work, master? Getting there, getting there. ¿Qué te What trabaja? are you doing here? You're in an engraver's shop, my... Yeah, but engraving what? Oh, we engrave wood and stone as well as metal. You've got quite a large workshop, master. You don't do all the...
I'm usually here with my apprentice, Florian. Florian, Of course, okay. by simple observation, you'll note that this is not currently the case, and I'm here alone. I see. He shares the fate of the pharaohs for today. The fifth scourge of Egypt did smite him, La the bestia. plague. O eso indica su mensaje. Jesus Christ. Do remain calm. I'm quite certain the plague from which Florian is suffering wasn't a judgment from on high. Or if it was a judgment on excessive drinking. Okay. Háblame What's de he Florian. like? I'm afraid that his exuberant youth has taken its toll. He's been acting strangely of late. I don't really know what you mean. Recently, for example, he told me that Alguien le someone seguía, was okay. following him. And the very next day, he bought a padlock from the blacksmith and locked up. In any case, why the interest are you looking for? Something like that. May I ask what? Tengo un mensaje para él. I have a message for... A message? Who would be interested in that wastrel? Other than his... About your question, you'll find him at home. No doubt feverishly dying. En la bodega del panadero, ok. En la bodega del panadero. El panaverso. Does Florian have any... A man such as he certainly owes money at every turn, and the parents of local girls are undoubtedly displeased with his attempts to propagate. However, most recently it was that fury from the baths. Ok, tengo que hablar con la madame de los baños. El aceitero. El aceitero y un bajo 2. ¿Sabes el dolcito, papá? No, Mati. ¿Quién es que juega el dolcito? Bueno, fui a la casa de woman from the baths. The harpy nearly tore all Florian's hair out. I don't frequently feel sorry for my ne'er-do-well apprentice. Do you have any idea why she... She was screaming about some Hablo sobre girl. una niña, una some moza de flighty los baños bath bastante maid, caprichosa. Esther. I would say that Florian had felt the joys of spring and acted accordingly. Although one would have thought they'd be used to that sort of... Que se quería comer una menor, me parece. Thank you. I'll leave you to... God be with you. O algo así, por lo que entendí. No sé, espero haber entendido mal. No. Este lo podremos... Voy a intentar forzar este coso. Me voy a sacar la antorcha que parezco un boludo con... 12 en el mediodía, un montón de sol y yo con una antorcha. Documentos del grabador. Ok. Encontré algo. Aguante tener ganzúa al máximo. Por robar todo. A ver, jugador, inventario, objetos, documentos de grabador, leer. No, está hasta las pelotas. Acá están los cosos de la moneda. Está hasta las bolas, está. No puede decirme que no. Ahora que está lloviendo y yo me lavo igual, ¿no? Pero... Acá. Solo puedes elegir una, JoaKkoZ, LOL DVD. Por más que lo odie, odio más el LOL. Esa fue fácil. Diario, todo lo que reluce. He encontrado boceto de Gorgon en el taller. No parece probable que sea una coincidencia. Está sin duda en mi lista de sospechosos. Tengo que hablar con él. No está claro con la madre de la casa de baño. El maestro me contó lo que sucede, pero ella quizás lo haga. ¿Qué hago? Vamos a la casa de baños. Una cosa no quita la otra. Casa de baños. De mierda está la casa de baños. Hablar con Florian, el aprendiz. Ah, acá está la casa de baños. No. Vamos por ahí. Hacer un viaje rápido, entre comillas. No, me hice mierda. It's hellishly deep here. Oh, fuck.
Chicos. Me muero. Chicos. Me muero. ¡Ayuda! Me muero. Truquito sale mal. Bueno, cosas que pasan. Cosas que pasan cuando vas a la velocidad de la luz. Vamos a intentar seguir este camino. Vamos un poquito más despacio. Creo que con este voy más fácil. Estamos acá. Y esta es la casa de baños. Ok, podemos hablar acá en la casa de baños. Hola. What do you want? Florian, usó los servicios de cosa. No, I hear you're at odds with apprentice. At odds? I'll give you at odds. It's that sod's fault they took my Esther. Ok, ¿qué pasó? What exactly happened? This man came in wanting a bath, and Esther with it. She doesn't normally offer, and suddenly I hear screams. So I run out and I see Arrastrándola fuera de la tienda. and shoving her into Hacia a una boat. barca. Es un montón. I'm sorry they took her, but what exactly has it got to do with Florian? They shouted at me to tell Florian that when he wises up, he'll get the girl back. I assume that Florian knows. You know village girls. They don't get much of a choice. Every other knave has a turnip for a brain, and if they don't, they're relatives. And then some young dandy turns up who writes her little poems. What's the poor girl to do? And this is how it ends. She should have... Tiene que ver si se queda con los cerebros de Nabo. Where can I find this Florian? He works in the engraver's workshop at the monastery craftsman's yard. And if he's not there, he'll be holed... What did the bailiff make? Don't even get me started on that. He's another fine... How's that then? He wouldn't tell me to my face, of course. But people here don't think much of us. There's some as reckon my Esther deserves what she got. ¿Y dónde está? Sounds like you were close to her. I loved her like my very own. She came to me as an orphan, like a wolf child she was. Ah, se la llevaron. I'd like to know more about the... Ah, ok, se la recontra llevaron. No, espera, no quiero finalizarlo. Quiero... I'd like So what are you in? Lavar mis atavíos, sanar mis heridas. Sanar mis heridas. A physician. I have a... I'm sure you'll be extreme. May the Lord watch over you. No, pero un montón de tiempo me hace pasar. Pensé que iba a ser ahí como al toque que me iban a curar. Ok, podría haber dicho entonces que me hagan el service completo, pero puede tardar eso. Bueno, esto me sale gratis por la habilidad que tengo. Ok, me curaron. Listo, guardamos. Y vamos a hablar con el loquito. Espera, tengo una misión activada acá que me gusta tener esas misiones activadas y no las voy a hacer. Tenía que vender su forja. Esto lo vamos a hacer después. Bueno. No hice nada de la antorcha, ¿no? No. Está bien, no estoy yendo al B, ¿no? No hay otro lugar. Bien, supongo que me la veo venir de que vamos a tener que ir a rescatar a esa pibita. Acá. ¿Puedo pasar por acá? Tiene pinta de que no. ¿Puedo pasar por acá? No, este tiene pinta de panadero. Sí, acá está el panadero. Con su gorrito de panadero. Y el chabón tiene que estar por acá. Acá está. Bien. Vamos. Y vamos a hablar con el loquito. ¿Para arriba? Perdón. ¿Cómo? No puedo hablar con la loca esta, ¿no? ¿Dónde está? Está más acá, dice. Ah, no estaba ahí. Ah, está acá.
Hello, motherfucker. God save. What can I do for you? No parece You look pero... quite sprightly for... What? Who the... My name's Henry, and I'm making inquiry. And what do you want from... Straight to the point then? Alright. I've been investigating counterfeit money, and the trail led me straight to you. Is the name... Don't bother. I know you know him. You make the punch dice for the counterfeiters. How do you hand them over? I can't say anything. I'll deny everything and you've got nothing on me. Pero habéis confesado, el verdugo os hará cantar. ¿Es por esa moza? Pero habéis confesado, no sé. O es por esa moza. It's got something to do with that girl, hasn't it? How do you know? That doesn't matter. No, I suppose not. Those bastards kidnapped Esther. Ok. Lo lamento, eso no justifica las frustraciones. ¿Quién es Esther? Who is Esther? My girl, of course. That scum. Eso no justifica vuestra. That doesn't begin to justify what you... I don't care. Listen, I'll tell you everything. I promise. So I'm to go searching? I know where they're keeping her, but nobody will help me. I'm not a computer. Ok. Salor Esther, ¿cómo os atrevéis a regatear conmigo? Si se ponen en marcha jamás volveréis a ver estar. Tengo pruebas sólidas contra vos. Bueno, vamos a salvarla, vamos a salvarla. Podría, tipo, intentar que no. Really? Pero vamos a salvarla. Yes, but then you have to tell me everything. I will. I swear to God Almighty. Where are they keeping? In the Skalitz Hills. There are some abandoned cottages around the mines. That's right. All right. You're my savior. Don't get your hopes up. Anything. God be with you. Ok, vamos a hacer esto. Para rescatar a la Esther del Chapón. Bueno, esto de los viajes largos que yo digo, ¿ves? Podemos viajar rápido hacia acá. Y acá hacer un viajecito de como ¡tuc! 1000 por hora. Viajamos rápido. No tendría que subir el caballo. Bueno, estoy curado, que yo me curé porque me veía venir que teníamos que cagar piña en algún momento. Pensé que me iba a cagar piña con ese chabón. Tenemos que ir a la... Tengo una pregunta yo. ¿Puedo subir en el caballo y como viajar rápido como recién? Como... No. Bueno, tenemos que ir a la A, ¿no? Dije. Así que vamos. Metemos doble turbo. Descubrí que tengo doble turbo. Uy, menos mal que frené, porque acá me iba a hacer de mierda. Me hice mierda. No sé para qué activé el... Tenía que esperar a que haya terreno sólido. ¿Dónde mierda estoy? Ok, se guarda acá. Pero vamos a seguir el camino entonces. Por ahí lo más fácil es seguir el camino este. O menos. ¿Qué pasa? Que nada de camino. Yo quiero ahorrar tiempo e ir como el medio. No puedo. Bien, ahora está mejor el terreno para hacer eso. No, me morí. Chicos, me morí. ¿Sí? Me morí. Tengo un botón que es para flotar. ¿What? ¿What? ¡Baje re despacito! Nah. Me está cagando este juego. Es súper despacito y toqué el piso y me morí. Como si me hubiera caído de un lugar súper alto. Acá hay un camino.
Vamos a agarrar este camino que agarramos hoy. Primero, que es súper derecho. Y vamos corriendo normal acá. Que podría ir en caballo, la verdad. ¿Podría ir en caballito? Tengo poción igual de última. Si me lleva a hacer daño. Medio de costadito. Si me lleva a hacer daño, tengo poción para curar. Uff. Eso me hizo daño. No saltés, caballo, que me das así mierda. Es como mucha gravedad, vale, boludo. Espera acá. Tan lejos. Estamos súper lejos. Acá hay un camino, hay que seguir este camino hacia la izquierda. Acá hay un camino hacia la izquierda. ¿En este podremos subir? No, este volvemos. Capaz que sí habría que volver para ir por acá arriba. No sé si por acá a la izquierda. Vamos a ir por este lado. Me quedamos mucha paja. Así que... voy a bajar por acá. Quito. Quito. Subí. What? Nah, what the fuck. Ok. Necesito que te quedes quieto y que no te mueras, mi compañero. Uff. Ok. Bien. Funcionó. Creo que me sacó un poco de vida, pero funcionó. Bien, siguiendo este camino, técnicamente... Vamos a cortar un poco de camino por acá. Quería guardar por acá porque me voy a acabar muriendo. Vamos a subir por acá. Uy, menos mal que lo corté justo porque iba a salir volando. Con el arbolcito ese. Ahí tengo que pasar, ¿no? Estoy en modo flotar, ¿no? Sí, estoy en modo flotar. Bien, acá está todo más niveladito, así que podemos... Llegamos. Llegamos. He hecho mierda. Vamos a tomar una poción. Brebaje, poción de caléndula. Creo que era esta la que me da 30 de salud. Armas. Tenemos perforadoras. Equipamos el escudo, que no tenía equipado, no sé por qué. Estamos listos. Vamos a guardar. Y tenemos el perrito también. Bueno, esto lo vamos a hacer mierda de una. ¿Cómo que son estos de acá, no? ¿Serán enemigos de una? Sí, son enemigos de una. Ok, se acabó muriendo. ¡No! Me voy a morir. Me voy a morir por lootear. ¿Me puedo ayudar, perrito? Por favor, te lo pido. Me comiste, rey. Creo que hay un arquero allá, ¿no? Uy, lo re... comiste. Comiste. No, lo erró. ¿Por qué le erra? Uy, esquivado. La cabeza. Uy, comiste. No le estoy sacando mucha vida a este. Se la rebanca.
Yo gané un torneo, rey. ¿Cuántos torneos tenés vos? Pasa que ahí el perro se pone en el medio y no me sirve porque le voy a pegar al perro si no. ¿Comiste? Comiste. Ah, se quiere rendir. ¿Sabes qué pasa a los que se quieren rendir? No, vení para acá. Ataca, perrito. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Lo que lo viste. ¿Lo mató? Creo que lo mató el perro. Creo que lo mató el perro. ¿Podés atacar a ese? Perrito, que me está tirando flechas. Ahí está. Bien, perrito. Uy, comiste. Uy, comiste. Bien cubierto, bien cubierto. Bien cubierto, Show what you're made of. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Muerte piadosa. Trácate. Ah, eran poquitos, eran 3 nomás. Bien hecho, perrito, bien hecho. Los hicimos mierda. Vamos a saludar. Muy bien hecho, muy bien hecho. Esta es una habilidad nueva que le puse, que es la de poder perseguir a la gente que se quiere escapar. Un arco. Este lo tiene en la espalda. Tenemos una llave. No, lo tiene acá. Arco. Esto me lo llevo. Casa. La llevo porque no pesa mucho. Ah, lo que no agarré es la espada, ¿no? Este sí me robé la espada. Me llevo la llave. 500, 200, 100, 100, 100, 100. Y flecha perforada. Me agarré sin querer una antorcha. Ahí. Creo que sí le agarré la espada, no sé. Ah, mirá, acá hay un escudo. Ah, porque este había salido corriendo. Menos mal que lo vi de todo, si no hubiera quedado acá. Y el otro chabón salió corriendo y lo matamos por acá. Habiendo matado a uno de estos, conseguimos una llave para rescatarla, supongo. Guardamos. Ah, mover el caballo. Esto, vamos esto. El arco, el escudo, la casa y el hacha de leñador. Buena armadura. Yo solo creo que estos bandidos tengan mejor armamento que yo, la verdad. ¿Eran bandidos acá? No creo, ¿no? Ah. Aproveché y vamos a robar un poquito, a ver si es linda de acá. Guay, no hay nada, en serio. Pero... no hay nada tampoco ahí. Hablar con la loquita. Tengo la llave, pero bueno, esto me sirve para subir la habilidad de forzar cerraduras. Hola, vengo a salvarte. They won't hurt you now. However did you find me? Florian told me where they took... I'm a fool. I thought he was just a dandy. God knows why.
and it turns out he's a villain in league with thieves. And it... No culpéis a Florian. Yo os habría intentado rescatar de inmediato. Oh, ¿podemos tirarle la de intentar chamullarla? ¿Podemos intentar chamullarla? Por el amor de Dios, cállate de una vez. No lo culpes a Florian. Pobre Florian. It's not Florian's fault. He was terrified they'd do something to you. They had him over. You're right. Poor Florian. I'd say so. We should probably... Iré con vos. I'll Así go no with tenemos you. que... I'd hate to lose you on the way. Si no, no, se muere o algo de eso, ¿viste? Bien. Re lejos. Bueno, no pasa el tiempo. Está buena los viajes de misiones porque no pasan el tiempo. Te saca energía ni saciedad, pero estoy re bien igual. Facilitus. Igual me vinieron de a uno, la cagaron con eso, viniéndome de a uno. Who's there? Answer me. Qué mierda estoy yo. Bueno, vamos a hablar con Floria. My humble greet. He salvado a Esther. I found that I know. Back already. by telling me all about the go. They found me in the tavern one evening. Caught me when I went to the shit pile. They started to... They? Yes. Rapita. And a night they called Sir Jezek. And then what? They explained what they wanted from me, and I told... I'm guessing that didn't go down too well. It wasn't all that bad. They just threw me on the dung heap and left. I thought it was just a drunkard's joke. ¿Dónde está Rapota? Where will I find? He's usually wherever I am. What does that mean? He watches me. Everywhere I go. And when I'm at home, he sits on the bench in the square, watching my house. So he's there now? Hard to say. Sometimes I see him in the... All right. At least I know where to start. And Why? because we have to lure him out. And besides, I have my... why didn't you tell anyone? At first, I took it for a bad joke. And then... I suppose I better go. I'd hate the... Good luck. And God be with you. Bueno, hicimos una buena acción. Salvamos a Esther. Bueno, a ver. Tenemos que... My pleasure. hablar a ella. No podemos hablar You, con ella. it's forbidden to walk in. Oh, cierto. Voy a meter los huevos con la antorchita. Yo tengo la antorchita. Marco. El merino. Bueno, a ver. ¿Qué dice la misión? Freno no se molestó ni a nada. En cuanto oyó el nombre de Rapota, apareció, comenzó a tratarme de metió que los amas de Esther y lo obligaron a cooperar. Desesperado, Florian me pidió que rescatara a Esther e insistió en que no me contaría nada hasta entonces. Tal y como esperaba, Rapota ha estado siguiendo todos los movimientos de Florian. Esa es la razón por la que se queda tanto en casa, simulando estar enfermo. Y cuando se quedaba en casa, Rapota se sentaba en un banco al otro lado de la plaza y le vigilaba. Rapota sigue a Florian en su camino de ida y vuelta al trabajo. Además, suele sentarse en la plaza del pueblo a observar la casa de Florian. Supongo que esta es como la plaza del pueblo. Ah, no, porque esta no es la casa de Florian, boludo. Esta es la cosa. Bueno. No me dice que nada, así que tengo que esperar acá. Bueno, me voy a tener que esperar acá. ¿Dónde voy a esperar acá? Todos salen de trabajar tipo 7, así que... o 6. Entre las 6 y las 9, si sos Teresa. Entre las 6 y las 8 ponen, así que más o menos voy a ver si puedo leer algo. No, creo que no tenía nada para leer. Sí. A ver si tenemos algo para leer. Para que pase un poco el tiempo. Creo que este no lo podía leer. Ah, sí, esto sí.
Ok, me sirve. Así que tenemos que esperar. Esto esperamos 4 horitas. Me sirve como para agilizar un poquito. Y tendremos que esperar hasta las 6, 7. Vamos a esperar hasta las 7. Bueno. Ahora, habiendo leído esto, vamos a esperar más o menos a lo que es el ladrido raro que se escuchó ahí, boludo, del perro. Son largas estas misiones. Las misiones principales. Bueno. Tendría que estar por acá. A ver, voy a esperar hasta las 7 exactamente. 7 y un poquitito. Ok, ahí. Y tenemos que ver a alguien que esté observando la casa de... Imagina que estaba sentado al lado mío. Menos que no sea acá. A ver si sí, está acá, chaval. Está acá. En la plaza del pueblo. O sea, no hay una plaza como tal acá. Oye, este es un guardia. ¿Hay alguien? Un guardia, ¿no? Uy, acá viene alguien corriendo. Ay. Aquí hay alguien. Posadero. Ciudadano. Ah, venía corriendo por la lluvia. Se está complicada la misión, ¿eh? Porque no tengo ninguna indicación de nada. Solo de que tengo que... Un guardia. No, si también tiene pinta de guardia. Esto parecería una plaza, ¿no? Como que está en el medio. ¿Y este? ¿Con un palo? Apostador. No sé si estoy bien. Claro, vamos a seguir esperando, qué sé yo. No tengo muchas más cosas por hacer. Solo tengo que esperar que pase algo. El chabón sigue acá durmiendo, ¿no? Florian, sí. Sigue acá durmiendo. Bueno. ¡Ey! Allá hay alguien, sentado. Ah, es el panadero. Que vaya, perrito. There's the girl. That's my... Está hablando en arameo eso.
Esto no creo que sea. Este no creo que sea. Ese guardia está muy sospechoso ahí, ¿eh? Está muy sospechoso este guardia acá. Está muy sospechoso ahí, ¿eh? No, pero no creo que sea un guardia. Porque son bandidos. Pero debería... ¿Y esta? Ah, no. Estaba merendando ahí con la mujer, creo. Bueno, no sé. ¿Qué horas son? Ya son las 9 casi, boludo. No, las 8 digo. Las 8. ¿Este chabón no se despierta? Ah, se despertó. Ok, vamos a seguirlo a este. Que técnicamente el otro lo sigue. ¿Y este? O creo que es este. No, es un ciudadano. Yo sospecho de todo, ¿viste? Ok, vamos a seguirlo. Técnicamente el chabón, tenemos que encontrar, lo sigue. Aquel mira sospechosamente así. Rapota. Me polió, que es este. Vamos a hablar con él. A ver. Hola. Eso rapota por eso. Pardon me? No, but I'm hoping to change that. It'll only take a moment. All right. Sé que espías a Florian. Sé que compré mercurio para los bolsillos. Sé que compré cobre para los bolsillos. Sé que espías a Florian. I know that you spy on Florian. I know you were involved in the kidnapping of the bathmaid, and I know why you're doing it all. It seems there's no point making excuses. None. Now tell me where their workshop is. Of course, of course. That will be the best solution. So? Let's leave it for another time. ¿Cómo? No, vení para... ¿No lo puedo investir? Uy, ok, se rindió, espera. Uf. No me dejó investirlo, boludo. Yo apreté la igual. You ready to talk? I will. Just don't hurt me, please. What do you want from me? Tell me where the workshop is. Don't worry. Your master won't be punishing you for betraying him. You're both gonna have too many other problems. It's in the Skullet's mines. That doesn't narrow it down very much. On the eastern side of Skullet's Hill, there's an abandoned mine gallery. Well, it used to be abandoned. Now there's a small camp in front of it, and the workshop is inside. Ok, ¿quién es vuestro señor? Who is your lord? Sir Jezek of Ronov. That's what he calls himself, although Ronov Castle's long gone. What happened to it? Ronov used to belong to Vincent, Count Lichtenberg. After his death, it fell to Margrave Jobst, and he had it pulled down. He knew full well that Vincent's vassals would resist him. Why? Everyone knows that when a lord dies without issue, the king can confer his estate on whoever he pleases. But Vincent had descendants. Ronov only fell to the Margrave because he declared them all illegitimate. All because Vincent had refused to fight for him against Sir Prokop. Sir Jezek led a revolt of the vassals, but Jobst rounded them all up. Only Sir Jezek got away. Since then, he's become the scourge of the domain. Quilombo político, no entendí nada. Who are you, anyway? They call me Rapota. I used to be the executioner's henchman in Brno. And how did you come to be serving Sir Jezek? I helped him escape from prison. If I was going to serve anyone, better Sir Jezek than the executioner. So you saw being a brigand's henchman as a step up in the world? I thought if things changed and he stopped marauding, he might get Ronov back and take me in. Well, after this little escapade, you can forget about that. You'll be lucky if you don't end up swinging on the gallows. It's all the same anyway now. Lo traicionó. So who's Sir Jezek working for? Don't tell me you just... That's not for me to know. Sir Jezek was on... Such as? We were often guests at the monastery, but I slept in the hayloft. And apart from that? In the camp, you'd occasionally see a Hungarian Un noble nobleman, húngaro. but I don't know...
Ok. I think I've heard it. Can I ask you something? Yes? I don't want to hang. It's a horrible death. I prefer you just kill me here and now. Difíciles decisiones. Quiere que lo mate ahora, bro. Pasa que si le pongo calabozo, por ahí lo tengo que llevar yo hasta allá. Es una paja. Pero no lo quiero matar enfrente de toda esta gente. Así que... lo vamos a meter An preso. honourable death? No chance. It's the dungeons for you, and the sort of punishment a counterfeiter deserves. Ah, lo metimos en la cárcel de acá, güey. ¿Y cómo salgo de acá? Sabía que había una cárcel. Reputación perdida me tiró encima, boludo. Seguramente por reputación con él. El chabón ese que no sé ni quién es. Bueno, a ver, tenemos que garantizar la ayuda de Ulrich. Tenemos que ir a la B. Y después tenemos acá, buscar en las colinas Skellig la entrada a la galería. Ok. Bien, vamos a ir a hablar con Ulrich. Con Ulrich tengo que ir por acá. Y el río por acá. Creo que había un puente por acá. Ahora hay un pequeño puentecito que me sirve. O tal vez no. Me gusta lo de viajar rápido así. Ahorra no tiempo. Guardamos y vamos a hablar con Ulrich. Aunque podríamos vaciar el inventario primero. Vamos a vaciar primero el inventario, así ya nos quedamos con el inventario vacío. Esto. Que si no vamos a ir a cagar piñas, vamos a lootear todo lo que podemos, ¿viste cómo es? ¿Viste cómo es la cosa? Movemos. Y el H. Pero... tenemos bastante energía, tenemos toda la vida. Estamos pero joyita. Guardamos y hablamos con Ulrich. ¿Dónde está su I taller? finally found out where the forges... Master Faithful was right. The forges are sticking close to the supply source. The entrance is on the eastern side of the hill. I've no idea what to expect there, but I'd rather go there with... I will be glad to give it. Lead on. Vamos a hacer un viajecito rápido para allá. Creo que vamos a ir juntos, a ver. Debería sacar la antorcha, ¿no? No, dejé el escudo otra vez como un boludo. No. La madre. Ale as usual. I finally... Master Faith, the entrance is on... I've no idea... I will be... Bien, ahora me gusta más. Claro, me subí de vuelta. Voy a ir primero.
Primero. Y voy a empezar a revolear flechazos. Tengo todo equipado, ¿no? Voy a empezar a revolear flechazos. Arco. Por ahí. No sé, estoy re perdido. ¿Ve por acá? Capaz que era este de acá. Vamos a ir por acá. Ok, era un camino. Tiene pinta que ya tendría que haber llegado, ¿no? Tiene pinta. Va a subir igual por acá, porque esta la teníamos que subir igual. Entonces debe ser este de acá el campamento. Ese es el campamento. Esto es un poquito de... Sí, eso. No, pero ¿cómo tirar la flecha así? Eso de mamerto. Ay, se me fue la mierda. Ulrich creo que está volviendo. Está llegando. A ver si lo podemos matar todo antes que venga Ulrich. Bien, matamos a 2. Matamos a 3. El daño que hago en el arco es terrible. Bien, matamos a 4. Espero que Ulrich no esté muerto a todo esto. Hay uno que se fue corriendo. Ok, matamos a otro. Prende la pierna, tengo que apuntar un poquito más arriba. ¿Ahora iba a buscar más gente el otro? Uy, el perro. Ahí tengo miedo de pegarle al perro ahora. No, pero ¿para qué fuiste? ¿Vos podés decirme para qué carajo fuiste, perrito? Nos queda uno solo. Ulrich va a tener que venir. Headshot. Listo, uno se fue corriendo. ¿Y dónde mierda está Ulrich? A todo esto. Ulrich. Bandido. Bandido. ¿Se habrá metido adentro ya Ulrich? Realmente tendría que venir por acá. Ok, vamos a ver. Voy a guardar acá. No me gustó lo del perro. Where is that dog? Oh, he's run off. I hope he comes back. Perrito de mierda, que me lo espantaron. No sé para qué fue pelear ahí, bro. Vamos a ver si está muerto de vuelta en el lugar que estuvo muerto hoy. Parecería que no. Empecé a jugar Fornite. ¿Me perdonas? Más que nada, en realidad, es por... No es que me haya aburrido el juego, ni mucho menos, ¿eh? Es en serio, es en serio. Sí. Es en serio. Parece chiste, pero es anécdota. Uy, que se me va la voz.
Vamos a agarrar el cuerpito este. Vamos a tirar por acá. Lo que pasó es que se terminaron los eventos. No hay más eventos. Tipo, no hay. No puedo. No hay para. O sea, el último evento que hubo lo terminé todo. O sea, lo jugué, lo terminé. Desbloqueé el cazador y todo. Por fin, loco, 500 años. 500 años. ¿Cómo 500 años? ¿De qué? ¿Por fin juego Fortnite o qué? O por fin dejé de jugar Han. ¿A qué te referís con por fin? ¿Qué estaba diciendo? Bueno, terminó el evento, ¿viste? Terminó el evento del último cazador. Lo completé, qué sé yo. Y como que no hay eventos ahora. Entonces como que si no tengo misiones para hacer... Por fin te animaste a jugar Fortnite, claro. Entonces, como no tengo misiones para hacer, como que... qué sé yo, no tengo muchas ganas de jugar. O sea, podría jugarlo igual y hacer las misiones semanales para que me den bono de sangre. Pero ya tengo juntado lo que es para... Están todas llenas mis flechas. Ya tengo juntado lo que es para el pase que sigue y todo eso, ¿viste? Entonces no es necesario que siga juntando. Necesito misiones. Entonces, la forma de conseguir... No lo puedo agarrar. De conseguir misiones, esperar. Ahora va a salir un... Va a salir un pase de batalla. ¿Sí? En el verano siempre salen los pases de batalla, por lo que estuve viendo. Well now, look what's come Uf. Uf. Pobre chabón, boludo. ¿Dónde se la clavé? ¡En el ojo! Se la clavé en el ojo, literal. Entonces, bueno, nada, eso. Hasta que no salga el pase de batalla no lo voy a volver a jugar. El otro día jugamos una partida, matamos a 5, ponele. De hand estoy hablando. Pero, qué sé yo. O sea, no tengo misiones para hacer, entonces como que necesito misiones. Yo soy una persona que los que me conocen saben que necesito misioncitas para poder divertirme. Necesito tener como un objetivo. Así que nada, eso. Voy a esperar ahora a que salga el nuevo pase. Y cuando salga el nuevo pase empiezo a jugar de vuelta. Además que seguramente juguemos acá en stream y todo. El día que salga el pase lo vamos a jugar acá en stream y todo. Voy a tener que ir agarrándolos y moviéndolos para acordarme cuál es el que luteo. Por acá. Escucho ladridos. ¿Ese es mi perrito que volvió? ¡Ay, volvió mi perrito! Oli. Gracias por volver. ¿Me quedan solo sin vos? Eso me pasa también en Fortnite. El día 1 completo las misiones semanales y después solo juego las diarias. 30 minutos y lo saco. Claro, es que... es como... estoy jugando por jugar, ¿entendés? Y nada, además, estos días off stream estuve jugando a este juego. Estuve haciendo secundarias para aliviar habilidades y esas cosas. Una vez que termine este juego, capaz que ya no voy a tener mucho en qué jugar. Ah, me compré el pase del Rocket League. Entonces también estoy jugando bastante a Rocket League. Nunca me lo había comprado, pero me gustan esos juegos que vos te compras el pase, como el DVD, por ejemplo. Comprándote el pase, te pagás los siguientes pases. O sea, si lo completás, te dan lo suficiente para comprar el siguiente pase y te dan un poquito más. Los juegos son geniales. Además, me parece el método, el mejor método para retener gente, por ejemplo. Como Fortnite, por ejemplo, también. Pero bueno, Fortnite no es mi estilo de Battle Royale. Lo juego porque lo juegan gente, ¿viste? Ese pase de Rocket venía gratis con el partner de Amazon. Sí, pero sale re caro el partner de Amazon. En cambio el pase del Rocket te sale más barato en Steam porque lo pagás en pesos. Y también te venía con el de Fortnite, ¿no? El pase ese, el coso ese que vos me decís. Me habían dicho también. Pasa que no quería el pase del Fortnite. Porque había un perro de mierda. Mátalo. Yo los looteé todo. A ver si lo mato.
Pero este pase me da paja. No, el de Fortnite estás hablando, ¿no? Tengo algo roto, las botas. Solo las botas. Bueno, vamos a repararlo. De que se estropeen del todo. Bueno, ahora sí, guardamos y vamos a ver qué nos depara ahí adentro. El anterior sigue 160, pero se viene el torneo de hoy. Sí, pero no sé si me voy a anotar, la verdad. Voy a ver qué tantas ganas tengo, ¿verdad? Porque no soy muy bueno en el Fortnite. O sea, hay un montón de cosas que no entiendo, boludo. Recién empecé a entender lo de las armas, todavía no sé qué escopeta me gusta. Son cositas que van pasando. Vamos a ver, vamos a ver. No lo sé. Como digo, el Fortnite no es algo que me atrae mucho. Ya desde lo intenté probar antes cuando no estaba el modo sin construcción. Y lo odiaba por el tema de la construcción. Y ahora que le pusieron el modo sin construcción es jugable. Bien, vamos a ver qué pasa ahora. Ahora sí. Alto ahí, esto es un asalto. Ah, no, nosotros somos los buenos. Open door, FBI. Jesus Christ. Who are you and what are you doing here? I'm here at the command of the royal hetman, Sir Radzig Kabila. And who's he? That's no concern of yours. I'm sure we could come to some sort of agreement. I have plenty of coin. We can come to an agreement that you'll keep your mouth shut. Okay. Please, don't take this personally. Wait! What? Do you want to do it? Be my guest. It gives me no pleasure. You can't kill him. I have orders to take him to Ratai. That is unfortunate. I have orders to kill everyone involved in this business. You can't do that! I have no choice, as you are aware. Ok, tenemos que intentar convencerlo. He may have valuable information. For that exact reason, my master does not wish this man to fall into the wrong hands, especially those of Radzig Kobyla. Oh. Podés mentir sobre su muerte. Sos un traidor. ¿Qué le ponemos? Quiero que todo salga bien. No sé. Le voy a poner que soy un traidor. You're a traitor. The world is not so black and white, boy. We were on the same side for a while, but no longer. That is how it goes. No tenés que volver con los razón. Le puedo tirar esta. You don't have to go back to the Rosenbergs. How do you know about the Rosenbergs? Master Fayfire recognized the writing on your letter of passage. Just as I said, there is nothing safe from prying eyes in this land. And where would you suggest I go? Into Sir Radzig's service. He needs people like you. I serve Kobyla. Out of the question. If he learned of all that I did for the Rosenbergs, he would hang me from the nearest tree. But you are right, I do not have to return to the Rosenbergs. In fact, I can. Ah, no puede, ¿por qué? I am a knight without a crest, without allegiance. No one was meant to know whom I serve. If the Rosenbergs hear that I have been found out, they will see to it I vanish. They cannot afford to be associated with me. Where will you go then? Where the road takes me, as I have many times before. Farewell, Henry. Auf Wiedersehen. Ah, eso fue fácil. ¿Nos volveremos a encontrar con Sir Ulrich? No lo sé. Bueno, toca hablar con el loquito este. Please, please,
I'm sure we can come to some sort of agreement. You can talk all you like, but not here and not to me. Let's go. Al calabozo. Let's go. Master Fayfar is very keen to meet you. Bien, lo arrestamos. Misión completada. Good work, Henry. Thank you, Master Fayfar. It wasn't easy, I can tell you. I'll take some men and have a good look around there. And what You should should I get do? some rest and go to Rate. In the meantime, Sir Radzig will have this wretch questioned. Maybe Right. he'll get something useful out of him. I'll see you in Ratai then. Queda como medio trabado algo. Diálogo y esas cosas. Bueno, misión principal completa 3. Vamos a ir a... ¿Dónde tenemos que ir? ¿Mapa? Tenemos que ir a Rataje. Ratash. No subí al caballo. Nunca entendí si subirme al caballo me hace ir más rápido o no. Pero bueno, me gusta como dudas. Y por las dudas me subo al caballo. Pero creo que vamos al mismo... a la misma velocidad. O tardamos lo mismo en realidad. Bueno, vamos a ir a hablar con Sir Radzig. Vamos a ver qué onda. Capturamos al que hace la plata trucha, las monedas truchas. Así que eso debería bajar un poco el ejército enemigo. Porque ya no van a tener para pagarle. Así que nada. Igual encontramos... Ah, sí, encontramos a los dos. Y a los dos los metimos en cana. Mira, acá está justo Sir Radzig. Que me la va, que está todo lleno de sangre y qué sé yo. There's the man. Good work, Henry. Thank you, sir. I tell you to take a well-earned rest, but unfortunately... Whatever you command. Jezek refuses to talk to us. The stubborn bastards... Me? A mí? Indeed. Normally I'd send for Captain Burner to beat it out of him. I'll try to get something out of him. He's locked up in the tower. Very well, sir. Ok. Ok, tenemos que ir a interrogar. Me gusta. Conseguir debernos la llave de la celda de Jezek. Oh, podemos... ¿Y dónde está el chabón que me tiene que dar llaves? Mientras diciendo que habían negado a respondernos pronto y se quedaron mencionando. Bueno, llegada, sobre todo cuando vio a Ulrich, se encargó de ir con rapidez y de manera brutal, y a ese punto pude intervenir. Después de todo, mi zona de llevar a Jack a la otra vía. Así que me hace el caballero alemán de que dejara a Jesse a mí, fue cuando haciendo se arriesgaba a ganarse la ira asesina. No podía. Ok, supongo que... Ah, el error... Ya había pasado. Debe estar del lado de adentro, supongo. Muy rápido. Eso. Debe ser por acá, ¿no? Debe ser por acá. ¿Qué es exactamente acá? ¿Será abajo? Ah, creo que es donde hicimos la misión esta de robar, me parece. Por eso ya tenemos la llave. Porque ya la choreamos. They'll stay firm all winter. Creo que es... Tendría que ser acá. No. ¿De dónde mierda es?
Tengo que entrar... Creo que es por acá. Sí, creo que es por acá. No, pero acá estaba el vino. Ah, ya sé dónde es. Ya sé, ya sé. Pensando, ya sé dónde es. Creo que es. Creo que es. Entro por acá. Y esto me acuerdo porque nosotros entramos a robar todo acá. Viste, robar es bueno porque te aprendes el mapa también. Está por acá y creo que hay que bajar por acá. Hay que venir por acá. Y por acá. Exactamente. Bueno. ¿Esto no es? What's the matter, laddie? Ese no es. No quito. Henry, I'm glad you came. Guardar partida antes de hablar. Well, finally, I've had quite a wait. Why do you want to talk to me, of all people? You brought me here. You should consider it an honor. Un honor. If hanging around in a damp dungeon with a condemned man is your idea of honor... You're not seeing the bright side. You can be the one who uncovers a conspiracy against the king for your master. You don't get an opportunity like that every day. It did cross my mind, though, that it might be nice to get some assurances for my cooperation. After all, I'm the one the Margrave unjustly declared the scourge of the land and expelled from Moravia. They even pulled my beautiful castle down. It was the necessity of making a living that forced me to take some liberties. Do you really want to question the authority of the Margrave? I've always been loyal to the crown, but what can I do when the Margrave stole my fief? That's not why we're here. I don't care about your conflict with the Margrave. It's your crimes against the king I'm worried about. The king you say you've always been so loyal to. Very well, ask me anything you want. I won't be obstructive. What I want to know most of all is who's behind it. Who were you making those forgeries for? Do you think I couldn't have handled it all myself? I'm not trying to insult you. It's just not a job one man... All right, the way it began was I was short of coin, as usual. Recruit you into... I didn't inquire too much. In this business, you don't ask too many questions. But when they found a foreigner by the name of Eric gave me instructions. But for sure, he is... And there's someone highly placed at the monastery who's mixed up in it. Alguien del monasterio. How did you come to hear of all this business? I met some old friends in Colleen a few months ago. And they said they were heading for Sasau. That armed men were being... Old friends? Just a couple of brigands. We used to ambush the Margrave's messenger. Nice friends you keep. I was in dispute with the Margrave. A man in my position finds himself... And then what? Rapota and I had been living off stale crusts for a month, so I wasn't going to turn down the chance of work. We rode to Sasau and met with the recruiters. It didn't take long to realize I was a nobleman fallen on hard times. Can you get to the point? Well, they introduced me to this Eric, and he told me what was needed. They set up the workshop, got the men... Okay. Crimps? You're telling me this Eric is... Well, it seems so. I was giving the recruiters some of the coins to do it. Where can I find the recruiting gang? That's tricky. It was my friends who led me to them. We met with them in the woods next to Sasau. It's about... You said you gave them money. Where... They'd ride to the mine gallery to see me. I don't suppose you'd... Ok. ¿Y qué? Objetivo completado y qué más? Informar hacia atrás. This Eric, you reckon... He puts on airs, but he's just a naive young pup. And he's always going on about his lord, though he never... Where can I find this Eric? You must have had some meeting place. He used to come to the workshop unannounced. And after what's happened, I doubt he'll be... This highly placed person at the monastery, what can you tell me about... I've no idea who he is, only that he's no small fry. After all, he handles the exchange of the... I see. No, he was supposed to supply me with materials too, but he backed out. Eric said he... That'll do me for the... Will you put in a word for me with Sir Radzig? I'll swear allegiance to him if he'll have me. I'm sick of being...
sea, es un criminal, ¿viste? Mm, mm, Voy a intentarlo. I can try, but I can't promise you anything. Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Permiso. Hey. Gracias. Me acordar que el de la derecha es el... Ok, tenemos que volver a hablar con Sir Ratzik. Porque vamos rápido. Ratzik. Guardamos partida. No, porque va a estar por acá, ¿no? Acá, no sé. Creo que está acá. ¿No? La verdad que estará... No, se mete en el medio. Está por acá. No sé si vinimos alguna vez por acá. Va en esta torre en realidad. Ah. Acá está. What are you doing here? Get lost, or you'll have me to... What's up? So what have you learned? All sorts of things. There's some foreigner called Eric behind the counterfeiting ring, and someone highly placed. The monastery? That's what JoaKkoZ. So it's worse than I thought. If this is true... Why? Can't we just go... No. If the church is truly involved... Ok. Pero es un delincuente. Entonces, ¿qué haréis? Ya veo. So what will you do? I'll have to think about it. It won't be an easy nut to crack. I'll have to consult with Hanush. I don't know, but he's recruiting armed men in Sasau and for... Damn! So it looks like Pribyslavitz wasn't... It most certainly wasn't, sir. And what's more, Sir JoaKkoZ is convinced this Eric is only a go-between. You should return to Sasau and take a closer look at those recruiters. If they're going to attack, we... It might not be as straightforward as that. Sir JoaKkoZ didn't know them and has no idea... You'll have to manage somehow, my lad. Don't tell me there's an armed force amassing here and nobody knows anything. Go to... I'm not sure where to start. Then ask around the alehouses and inns, or at the Rathaus. Someone must have heard something. These things can't be entirely kept... Whatever you do, be careful, Henry. And best not mention my name. It would attract... What we want is for the Crimps to take you for just another village lad they... All right, sir. I'll try... I know I'm asking a lot of you. But I know of no one... Y todo a mí, ni que fuera el protagonista. Sir, there's one more. Sir JoaKkoZ went with me without resistance, because... My boy, my boy. You make promises in my name, but if it can prevent bloodshed, why the hell not? But I can't say yet what will become of him. As you command, Se perdió un poquito de reputación acá, ¿eh? Pero bueno, ya venía ganando mucho, así que no pasa nada. Bueno, en realidad no... O sea, yo no sé por qué le dijo que hizo promesas en su nombre. Yo le dije, le quería decir más como... Well, if it isn't the world-renowned victor of... Creo que se va a celebrar un torneo. He parlamentado con Wolfin. ¿Necesitas algo, Sir Hans? I went to parley with... So how did that... I convinced him to take his gang and leave. Really? I knew you were no fool, but that's something else. You're a... Don't be so modest. Tenemos que ver por esto. Sir Hans, I heard something about a tour... Yes, Hanush has decided to... It's only a bit of entertainment for commoners. A few fellows on foot. Oh, you don't seem like your usual cheerful self. Yes, blast it. Hanush was on my back about what I'd do all day. So I said I was training my future page in combat, initiating him into the art of swordsmanship and other... I didn't know you had a page. Well, that's just the thing. I don't. It only seems it was a bit too convincing. Now, Uncle wants my imagination. I can see how... That's putting it mildly. Unless... Yes. All you have to do is enter the tourney, batter the fuck out of all the other peasants, and everyone will be... Ok.
Pero me matarán. Supongo que podré acompañar. What, and I'm to become your page? I'm not sure if Sir Radzig... No, Radzig doesn't have to know anything about it. It's just a little charade. Not that it's such a bad idea. All right. Everything will be just... Well, I suppose I can handle a few fellas. Of course you can. You have to put up some coin to enter, though. Naturally, I'll pay for that, so you don't go around. Go and see the tournament master. You'll find him somewhere around the upper castle courtyard. Run along now. And don't let me down, Henry. Remember, you have to demonstrate you've been trained. Your wish is my... Excellent. Afterwards, we'll drink... Preguntarle si necesita algo. Is there anything I can... Ah, Henry, the very man I wanted. There is something... Ah, there's a new wench at the... Watch it, Henry. This is the love of my life. The face of an angel. Hecho como almohadones de seda. To dream on and... Una verdadera línea de Troya. Troy? Isn't that near Prague? I don't know. Never mind, blockhead. What I'm saying is, she's a fine filly. And you can help me... Sounds like fun. You, Hal, shall be my messenger of love. You shall bear her a letter and a gift. Why me? It's not like you to be bashful, Sir Hans. Certainly not. Carolina is different to the others. She was educated in a convent. I must court her secretly. Mr. Lake, and who is this Carolina? The fairest maid that ever walked the earth. Carolina. The butcher's daughter. You must have noticed a divine creature in the marketplace. Unless you're more interested in Barney. Coincido con eso de la dama más hermosa. Le decir no la conozco. No, I don't know who you mean. Really? Maybe I'm right about your barnyard interests. Your task is simple. All you have to do is get hold of a necklace fine enough to grace her lovely neck. What happened to it? I lost it playing dice at the inn. But you'll get it back for me. Okay. Oh, all right then. I lost it at dice in the Ledechko tavern when I was there to see... So, some dice player from Ledechko won your grandmother's valuable necklace. Haven't you learned anything from losing to Zdena? My great-grandmother's. And, as it happens, I have learned a trick or two. But that fellow has the luck of the devil. No doubt he'll still be... Oh, what's the use? All right. I'll go to Ledechko, find this diabolical dice player, and see what I can do. Though I'll probably lose my shirt too. Well, there's more than one. Good luck, then. Ok, aceptamos un par de misiones secundarias. Después. ¿Y qué tenemos que hacer? A ver. Dulces palabras. Lo dejamos para después. Campeón del Japón. Si Hans quiere que me inscriba en el torneo Rataje. El juego de la básica. Bueno, esto lo podemos poner. Hermoso collar su abuela, bla bla. Esto lo podemos hacer después. Lo del campeón lo podemos hacer. Tipo jugar de vuelta. Y si no puedes con ellos, se llama esto. Tenemos que hablar con el merino de Sasaba, con el posadero, otra vez, del claro de la ciudad y de Sasaba, reclutando hombres para un nuevo campamento en algún sitio de descubrir. La única forma de lograrlo a través de los reclutadores locales o como se llaman por aquí. Pero no sé por dónde comenzar, supongo que por preguntar en las tabernas, que puede también el merino. Es raro que me haya sacado puntos porque el chabón tiró un propio diálogo de no sé por dónde empezar. Lo del torneo no creo que esté ahora, ¿no? Voy a ir, pero no creo que esté ahora. Un par de secundarios. Para un combate. Por acá. Lost something here.
ataca. What the hell was that? ¿Será más arriba? ¿O más abajo? Mira. Acá no se puede ir. Acá que es más abajo. Como... Bueno. Vamos a hacer la última misión. Son agotadoras estas misiones principales. Tenemos que ir a volver con el posadero este, al merino y el otro posadero. Vamos a hacer estas dos primero y luego preguntamos a los otros. Vamos a llegar de noche, así que supongo que el merino, el del posadero, digo el que más fácil la tenemos. Sí o sí va a estar ahí. Están saliendo muchos juegos que tenían en la lista de deseados. Public Bodies, Cold Debt. No sé ni qué son. Ay, qué fiable. Tanto viaje, boludo. Menos mal que existen los viajes rápidos. Trampa, ruidos de maleza cercana. Si hay alguien que no trama nada, no pasa que no voy a ver nada. Pasa que no voy a ver nada. Mi problema de estas trampas es que a la noche no voy a ver nada, entonces no me puedo defender. No los mataría solamente para subir combate. Bueno, a ver, estamos por aquí. Guardo la partiduski. Vamos a ir a hablar con el posadero. Es el B. Can I do anything to help? No. Ok, voy a tener que esperar entonces. Bueno, nos vamos a sentar acá y vamos a esperar. Creo que no tenía libros. No. Tengo lo del alquimista. Ah, tengo esto. Día de la taberna 2. Bueno, pasamos unas 3 horitas. Voy a poner energía. Tengo unas 3 horitas para que no las desperdicio porque estoy leyendo. Creo que esto me da bebida, sí. Voy a aprovecharme a tomar unas cervecitas. De paso podemos comprarle un par de cervecitas. Ah, tengo carne seca también. Pero bueno, la verdad que quiero cerveza. Cerveza. Creo que 80, 88, 96. Bueno, ahora sí, vamos a esperar. Yo supongo que para las 8 ya van a estar despiertos. Vamos. A ver, ¿dónde está señor posadero? Que necesito hablar con usted. Está acá. God, what happened to you? You look like... ¿Ha visto algo sospechoso? Have you noticed anything suspicious? And what's your idea? ¿Han estado buscando mercenarios? Have you heard of anyone looking to hire Mercenaries? Yes. There were some fellows conspiring here in the corner twice a week, and others coming and going. They didn't look entirely respectable, but
Okay. And what happened to them? I don't know, they just stopped coming. And I haven't seen... You haven't heard anything about where they went? How could I have? They just... Okay. Where do you think they might be meeting now? How should I know? I'm an honest innkeeper, not a man-at-arms. They could be meeting at another inn. Okay. Is there any way I'll Unquenchable thirst? They drank like fish. They were rough-looking Grandes too. barbas y Big delineados. bearded and scruffy. That's not much help. What did they do? They drank. And they played dice. I do remember they were all... So they were fond of dice, were they? Anywhere there's dice and usually drink. That's all you need for a game. Although it dawns on me now, I never saw Simon with those men, oddly enough. Simon who? Why, the young miller. He runs Katzig Mill. Neighbours are always slandering him for trafficking, but who knows? Maybe he just... Okay. Hay que preguntarle al molinero. You don't know where I might find some... And why would you want them? You'll set... But they'd be the ones to know what reputable towns... I grant you that. Well, we don't have an executioner, just a knacker. But he's an odd fellow. Like any knacker, I suppose. And there's some strange tales about... What can you tell me about them? Decent folk don't talk about him. I was hoping you'd tell me a bit more. Why should I care about him? He lives in a house by the church and that... Okay. Podemos preguntarle al matarife. What can you tell me about... There's not much to tell. He runs Katzig Mill, and some say thieves meet there at night. But isn't there gossip about every miller? Anything else? You might not find him at the mill. He's a busy man, always out and about making some deal or other. And he likes to throw dice, especially when he's... Podríamos intentar Thank you for the que se help. acerque a nosotros jugando los dados, capaz, Not at ¿no? all. But why off so soon? Sit down. Good luck. Quería vender cerveza. Ya te compré un montón de cerveza. Ah, no sé si a él, pero he comprado muchas cervezas. Podemos hablar con el merino. Pero el merino. ¿No? A ver, en esta casa. O sea, me están rompiendo los huevos con mi apariencia. Me voy a lavar. No jodan. Ah, este es el enterrador, no es el merino. What are you doing here? Are you after something? A vos, Salamín. ¿Puedo hablar, bro? Ahí está. I'm at your service. Are you the local I'm the local grave digger. But if there aren't any buried... Well, then you might know a lot of things that others don't. I'm a decent man. Not always honest, but... No siempre honesto, pero del bien. Anything fishy going on in... There certainly is. Candles are being Roban stolen from the críos. church. Ah, no, As sirios. brazen as that. What sort of people do that? Ah, but have you heard of anyone around here hiring... How would I know that? Most people avoid talking to me. Okay. Thank you. Very well. Feel free to stop by any time. People shy away from... Good luck then. Ah, el matarife será el que limpia la mierda. Porque la gente no se le acerca mucho a eso. Preguntar al molino Simon por los sillones. Como re lejos, a seguir este camino, pero en la bifurcación ir a la izquierda. Salimos a la ciudad. Duda que salga volando o algo. Lo guardaba. Por acá. Y con el caballo. Creo que llegamos rapiditux. Fíjate que el trayecto lo tendríamos que haber hecho caminando en caballo, que no tardó un mundo. Acá tenemos un molinero. Hola, molinero Simon. God be with you. Me llamo Henry, busco trabajo pagado.
Había oído que había intento reclutar Listen, peones. have you heard about anyone looking to recruit men around here? No. Come on. I know how it is with millers. I've been friends with a few and they hear all the gossip. So go ask them. I doubt their ears reach all the way here. Then it seems you're out of luck. Surely we can come to some arrangement. I don't much care for strangers. So, what do I have to do to get in? Well, if I heard from those Miller friends of yours that you can be relied upon, and you're not a complete dolt. ¿Qué trabajo I'm es? Henry from Skalitz, and I'm looking to... I expect Peshek sent you. And if it was Peshek, the tailor in Sasso has received some value. Okay. No problem. Good. It ought to be at his... Creo que no puedo. You haven't heard of any recruiters around here, have you? Perhaps, but I'll not speak... Why not? Because we're in the middle of something. Come on. Nothing bad. Perhaps not, but I'll tell you when we're done. My memory will be... Right. Christ, it's like pulling teeth with you. I hope you're more generous. Ok. Ah, espera, podemos pedirle que nos entrene. I'd like you to teach me how to... Certainly. I'm interested in more advanced... All right, but it'll... Vamos a regatearlo un poquitito. Ahí, poner. Well. No fue tanto. Agreed. Now, goodbye. Y creo que el sigilo lo tengo al nivel más alto, así que capaz que me pueden... I'd like to hone... First, you have to have some skills to hone. Ah, ok. Well, I'll think it A over. nivel 15 lo puedo llevar, boludo. God be with you. Un montón. Me vuelvo invisible, literalmente. A ver. No fue fácil abrir la coraza exterior del amigo Simon. Hay que llevarse bien con los demás molineros para obtener algo útil de él. Aún están reclutando hombres para un nuevo campamento en algún sitio que descubrir. La única forma de lograr a través de los reclutadores locales, o como lo llaman por aquí. No sé por dónde comenzar, supongo que por preguntar. Bueno, puede ser que el Merino... Con el Merino no hablamos, ¿no? No. Espérate. Tendré que ir a la otra taberna. La otra taberna es... Tenemos que ir. ¿Sí? Ok, podemos tipo robar para él, creo, para hacer esta misión. Hacer misiones con los otros molineros. Ya hicimos un par igual, Pero yo estuve haciendo off-stream, creo. Hasta que quedaron las difíciles. O... qué sé yo. O sea, vamos a hablar con el tabernero este de acá. Que no es acá. No. Acá. Acá. Los ciudadanos. A ver, el posadero este si sabe algo. I'm at your service. I'm looking for some people you might know. If they come here to drink, maybe. I've heard some rough men come here looking to recruit. Have they ever stopped in to eat or drink? Or... There were some brawlers that used to fight behind the tavern, but they raised such a commotion, I went and complained. I wasn't thinking about that lot. I'm looking for recruiters that hire merchants. Don't know about that. Every once in a while, a merchant will hire some help or an escort. Do you happen to know where the brawlers you complain? I've not got the slightest inkling. Okay. You haven't heard talk of any... Well, I have heard some things, but I can't say if they're true or not. And who's the most frequent topic of that? Miller Simon. They say he's rich with coin, and it's not from the mill. But that's nonsense. Anyone else? Aye, there's talk of the knacker giving people the evil eye, or them that's not in bailiff's good grace. Thank you, Inky. Not at all. Okay.
Good luck. No me sirve para nada. Just as you ordered. Ah, no están acá, así que no me sirve mucho. Bueno, estoy medio perdido, porque si no, no quiero hacer las misiones del molinero. ¿Y esto qué es? Conseguir el Simon. No, igual tenemos que ir a robarle a Evoy. El merino. Mierda, espérame. Bueno, podemos robarle eso, capaz que no ayuda. Ah, puede ser que esté acá el merino, Merino, sí, ok. Vamos. God save you, good night. Por los bandidos. I've heard talk about... What's my neighbor been up to this time? Digging up corpses? Did he do that? No, he didn't. But people thought he did. His house is nearby, between the rat house and the church. He's a decent... That's good to know. I've got a few questions for you, Bailiff, if you don't mind. Have you been having some trouble around here? And what business is it of yours? No one complained, though I'd be interested to know why you think they might. It was Lord Radzig who sent me. He'd heard word that some... Begging your pardon, but what the devil does Sir Radzig care about it? And I keep hearing the same from Sir Sebastian, and he's got no... Por aquí debe haber mucho forastero. You have an inn, and the horse trails cross here. There must be many travellers come seeking work, and not all of them honest men. Aye, it's true. Bedlam has broken out once or twice. Has there been anything like that lately? No. It's been quiet here lately. I don't recall coming across anyone. Nobody looking for soldiering work? Maybe as a merc? There's always one or two like that. But if they don't... ¿Quién es Sir Sir Sebastian? Sebastian Baron von Berg. He's here under monastery law to protect us against all this Why should he care about the city? That's not his job. Quite true. I'm in charge of this city, but he keeps telling me I've got cutthroats hiding around here, and I should be more vigilant. Okay. I heard some recruiters are meeting in Sasau. Seemed likely they get up to mischief and... Do you think that people here complain and I don't do my job? Nothing of the sort. Old Lederman... And what does this Lederman... Lederman is our local tanner. Lives by the quarry, which is where... Well... They go there to fight and that doesn't bother you? Why would it bother me? Much better to brawl there than in the tavern. At least in the quarry they can't damage anything but eat... El curtidor. Have you heard any talk of strangers in the town? Maybe people... Nothing worth mentioning. Sure, there's been some talk about the miller. Folks saying they've been seen... I'll try asking him if he... He lives on the other side of the river, by the bogs. But don't go getting your hopes up. He might not be able to help. Bueno, la verdad que no tenemos mucha data. O sea, nos mandamos con uno, con el otro, con uno, con el otro. Lo que podemos hacer ahora es ir con el curtidor. Okay. Mandarnos a hacer con el curtidor. Okay. Vamos con el curtidor. A ver si le sacamos algo a él. No tiene mucha pinta. Tipo, como que hay peleas clandestinas o algo así. Pero no... Nada que nos indique. Bueno, aunque estoy pensando que por ahí las peleas son para probar si la gente es apta para cosas. Para que sean soldados capaz o algo así, ¿no? Me he dicho que algo así. Tanner, it's better now. I must have... No, I mean you've complained about some ruffians raising hell behind your house. Aye, true enough. That lot's been a thorn in my side. And when I went to... Le dieron una paliza, no, pobre chabón, boludo. ¿Dónde puedo encontrarlos? When are they there? Nearly every god-forsaken evening. Shouting and bellowing there till nightfall. Okay, ¿cuántos son? How many of them are... How would I know? They make as much noise as... And did they all attack? Aye. Me dieron la del pulpo. And nobody does a thing about it? I've been to the bailiff, but he couldn't give a rat's arse. There's no... That's quite a bailiff. A scarecrow would keep better. Okay. Déjame que me encargue eso. If you want, I'll take care of it. Well, you look like you could move mountains, but there are... Perhaps we'll be able to settle things peacefully. Maybe. They might... Intentarán no empezar con mal pie. Perhaps I can reason with them. It doesn't have... Well, break a leg, lad. Or better yet, don't. See you later. Ok, me dan una recompensa, me sirve un montón eso.
Tipo, hay que esperar hasta la noche entonces. Encargarse de los canalitos que se ven. Ok. Paramos la partida y hay que esperar hasta la noche. Está en el tronquito este. Okay. Espera, no tengo nada roto, ¿no? Armas. Voy a equipar el escudo por las dudas. Esto no tiene pinta que son muy copados, así que le voy a meter unas flechas hirientes mejor. Subí de nivel. Subí de nivel. Ok, no sabía. Este no, diálogo. A ver, diálogo. Aumenta la habilidad de diálogo mientras se regatea. El comerciante estará más dispuesto a comprar objetos. No estoy robando mucho. Vamos a poner esto. A ver qué onda. Utilidad. Las caídas causan un 30% menos. Los ataques requieren un 30% de resistencia, pero también causan ingeniería. Solo se aplica. No sé, ninguno de los dos me interesaba mucho. ¿Qué tenemos? Enterrador. Este buen agarre nunca supe para qué servía. Toda su salud y su resistencia. No, aumenta si la armadura es más pesada. Los enemigos tienen más miedo y es más fácil que huyan del combate. Que luchen tendrán menos determinación. Me sirve. Me sirve, pero no me gusta que huyan porque... Bueno, ahora tenemos el perro que los persigue, así que me sirve. Y tenemos nivel principal. Infame. Para alcanzar la reputación de los juegos se consigue una versión madura de fuerza, diálogo y agilidad y vitalidad en ese lugar. Pero los castigos por darle el tiempo de lanza. No sé. Combate. ¿No? Habilidades. Equitación. Corcel asustado. Si tu caballo está herido, golpeará más rápido. Tu caballo se asusta un poco menos, se toca en las tormentas. Consignación de 15% de daño en combate montando con armas tanto a distancia como cuerpo a cuerpo. El caballo no asusta por tener enemigos cerca, siempre y cuando no le impacte. Me gusta esta, que no se vaya corriendo el caballo. Lectura. El nivel de estudio del libro que haya leído avanza automáticamente, se duerme. Al ser bien instruido puedes causar una mejor impresión. Tiene una obligación de modo de diálogo cuando intentas persuadir a un guardia. Todos los libros son más baratos. Bueno, no había otra más interesante, así que ponemos que los libros sean más baratos. Bien. Ahora sí, guardamos y esperamos hasta la noche. Pero una banda, así que igual tengo poca energía, me gustaría poder dormir. No sé si habrá un lugar para dormir acá cerca. No creo que pueda dormir en la habitación de alguno de estos, ¿no? A ver si me puedo meter. Acá. Ya me piola que haya una camita por acá, ¿no? Para que me pueda dormir. Tiene pinta que me tengo que recagar piña con los chabones estos. Todos zorrón. Veamos. Tengo poca energía. No sé si tengo... Hay pociones que me suenan aquí. Pero bueno, si estoy quietito creo que no pasa nada, así que no. Espero hasta las 21. Tengo que tener cuidado porque tengo poca energía. No sé si tomarme algo. Capaz que el alcohol me hace... El alcohol me saca energía, supongo.
Tipo, acá arranca la noche, más o menos. A ver, voy a ver si tengo algo para que me suba la energía. Saca energía. De caléndula. Menos 100. El chotacabras. Este me da energía 10. Buenas por sangrienta. 2 minutos. El daño que inflige a los enemigos en combate cuerpo a cuerpo aumenta considerablemente. Me da 10 de energía. Esto me da 5 de energía, ¿eh? Pero voy a estar re en pedo porque el vino me sube ¿cómo se llama? Me sube la borrachera un montón, che. La carne seca me da 0,5. Podríamos... Bueno, me subió 2 puntitos. Hay gente acá. Polis. Este tiene pinta de diferente, ¿no? Me ha dicho que aquí trabajo para hombres capaces. He venido en nombre del curtidor. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo funciona todo? He dicho que hay hombres... And I've heard someone around here wants fearless men. I've heard they might be looking for a new knacker. So if you're not afraid of carcasses... Thanks, but no thanks. Word has it some... well, you've heard more than I. ¿Qué están haciendo? What are you doing here? Nothing special. Just a little evening wrestling. It's good for your back and digestion. If I wanted to join in, what would I... It's pretty simple. First you have to beat Weed. He's that not too dangerous looking fella there. But some nights, he gets a good rest and he's got God on his side. Then you can try one of those 3. So the last match is with you? That's right. They say a bout with me is no joke. Just... Ok. Tengo que ganarle a Junco entonces. Tanky. A Junco, ok, guardamos. My God, what happened to you? You look like... I heard that someone was looking for men willing to do anything. No, but I'm always the last to hear of it. Okay. I heard you gave him quite... It's his own... Really? He just came to... That's what he told you? Bollocks! He came of his own accord. It was him start... He really tried to have a go? I wouldn't... He tried, but he didn't have much luck. He does pack a punch. But landing it in the right place. Let's do it. Tipo, acaba de decir que no la puedo. Goodbye. Uy, comiste. Uy, comí. Lo redormí, boludo. Gané. We remember. Wait a minute. Was that the time you dropped on him and then sat on him? No, it was before that. He's talking about that scrapper from Rate. I didn't sit on anyone. God almighty. Has something happened? I heard someone was looking for men. Maybe. Or work in the quarter. That's not... Why did you throw... Because he came by one day, lost his money, and then started on... He told me that you jumped him when he asked you to stop making a racket behind... Well, that's sort of true. Let's fight. You look pretty good. But I'm betting it. We'll see. God be with you. Ok, esperemos contar el segundo. Lindo rodillazo, ¿no? Llevat. Comiste rey. Me la puse. Creo que tengo casco yo puesto, así que...
Y me esquive. Pero comiste. God damn! Ah, bien. Cuando pegas con puño puedes pegar pataditas. I'm over here. Oh. Me la repuso, no me la vi venir. Esa. Esa. God damn. También puedo pegar, Facilito. Vamos. Va. Habla con este. God save. What can... I've heard that someone's looking for... If I knew you better... What went on... When things got lively, I wasn't here. Okay, luchemos. Let's fight. That wasn't bad. God be with you. Bueno, esto es fácil, chicos. Esto es fácil. Todavía está durmiendo ese ahí. Osa, ahí te pelea, Pop. 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 Me la devolvió. Pop. Pop. Bueno, esto puede ser un poquito de trampa. Greetings, good night. I heard that someone's looking for men... Willing to do anything? Meaning what? Something filthy like helping the knacker? I wouldn't. That's not what I meant. What happened with... Nothing out of the ordinary. He came to test his mettle like everyone, but he couldn't even get past young Weed. Then he started whining about getting his money back because... But you didn't? No. And when he got really annoying, he got a punch in the mouth, and he hasn't been back. Let's fight. That wasn't bad. Goodbye. No sé si tenía que pelear contra este. Pero bueno. Creo que le gané a todos. Misiones. No, esta no es. Esta es la misión que estoy haciendo. Esto tampoco, ¿no? No. Misión actualizada, decía. Opcional, encargarse de los carbonitas que se reúnen el caer de la noche detrás de la casa. Ah, es parte de la misión principal esta vez. Guardo los dos. Y a ver qué me dice. The tanner sent me. He says you've been causing a commotion at night. Ha! So all his whining... Let me tell you something first, whelp. I'm the bailiff's man, and we're not doing anything wrong here. He told me different. Ha! Of course he did. Otherwise no one would help him. Go ahead and ask the lads. I'll take you at your word. But what's... The way I see it, you've got two choices. Screw that old lie. Traicionar al curtidor. Meterme en faena. Que le den al curtidor. Y la verdad que me chupa un huevo lo del curtidor. Pero si estos son los malos... Or there's a third possibility. What would... We put one over on that pinch penny. I'll tell him I've taken care of everything, and you and your friends don't show up here for a few days. I'll get a... I like the sound of that tune. The devil take the tanner. We'll hole up somewhere else for a... I want to fight you. You put on quite a show. See you later. ¿Lo maté de un rodillazo? ¿Qué hace el perro acá? Tomando agüita al lado del que se murió. Bueno, no lo maté, ¿no? Pero lo desmayé de un rodillazo. ¿Está bien, perrito? ¿Le doy una caricita? Good boy. Ah. Creo que tengo que esperar a que se levante para hablar con él.
No le dejé la cara. That was pretty good. I didn't think you had it in you. You were really good. I've got to hand it to you. Most lads don't make it past me. So listen, I want to tell you something. What's that? There are people here looking for really tough men, and I'd say you fit the bill. So when you walk through town this evening, Una luz en la if there's a iglesia. light in the church, go in and wait a while. If they like the looks of you, they might give you some work. Thanks. I'll think about it. Ok, me sirve. Me sirve. Ir al lugar de reunión de la asociación e intentar descubrir la ocasión del campamento. Ok, tenemos que ir a la iglesia ahora. La iglesia. La cortina que vive las cosas, pero bueno, no, qué sé yo. Me lo tira como si fuera una misión principal al curtidor. ¿Qué vamos a decirle? Lo vamos a engañar igual, supongo. La verdad, por la duda. Qué cosas que me metan en cana. Dios. No te enojes, curtidor, No te enojes, curtidor. What hole did you crawl out of? You've no business here. Quiero hablar con vos, curtidor. What the? Cerro la puerta. Creo que viene, Respuestas. God. I've taken care of the lads who were bothering you. God bless you, lad. And here's something for you. If anything else grieves you, take care. Me ganó unas moneditas. ¿Qué vienes? Este es otro curtidor. Bueno, de acá nos vamos a la iglesia. Por ahí es más fácil para acá y de ahí para la iglesia. Y para la iglesia se entra por acá. Parece que si había luz en la iglesia, tipo hay luz en la iglesia. Ok, chabón. Lo guardé, ¿no? Sí. No. hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in Amen. What? Música de tensión, ¿eh? So, you've been looking for us, eh? What is it you want? I hear you're hiring men who don't mind getting their hands dirty. Is that so? Then where did you hear that? Taverns and the like? People talk? Well, that's a pretty tale. But no one in any tavern told you to come here and wait, did they? So let's have it. Who told you? El nombre de Merino, puñalada, me lo contó. The bailiff's man told me about you. The one who runs the fight club in the quarry. Did he now? Well, I hope you trounced him. Bastard took my money at dice. If you want, I can give him a proper hiding, just to show you I'm serious. Spare me the boasting. I've got a test ready for you. Let's see how you handle it before you tell us how wonderful you are. What test? Nothing complicated. We used to take anyone who looked like they could keep their head on straight. But not now. Now you can only join if you do what we tell you. Which is what? Steal something? Nah, not theft. If you want to join us, you have to kill Pius. Okay. Who's Pius? And why should I kill him? That's none of your business. But I'll tell you anyway, because it's an instructive tale. Pius was one of us, but he fucked up. How? Did he steal something? Yeah, that was part of it. Stole some money, ran away. A few boys died over it. Showed a distinct lack of loyalty. And as soon as he's dead, you can join us. Ok, primero hay que I'll have to encontrarlo. find him first.
You don't need to find him. We know where he is. Then why haven't you killed him yourselves? It's quite a test. He's hiding in a monastery. With the stable boys? It's not hard to get into the grounds. No, not there. Well, he would have been dead long since. He's in the, cloister, or whatever it is. But only monks can get in there. Just monks and pious. He's an educated bastard. Seems he used to be a priest. ¿Y cómo voy a entrar en un globo? How am I supposed to get into the... You'll think of something. Maybe there's a secret passage. I've heard there's some cave on... And do you have any other ideas besides secret passages? Well, there is this one fellow been hanging around the taverns. Supposed to join the monastery soon. Might be he could help you somehow. I tried talking to him, and if he doesn't help, knock him on his ass and take anything he's got that you could use to pass yourself off as him. Okay. No hay otra prueba. Do you have any other... We're not hiring stable boys. We want men who are prepared to do anything. So how many men have you already... Just a... And what happened to them? Did they... just the first one. The others turned tail. Guess they... Okay. ¿Qué aspecto How tiene would I el primo? recognize them? He won't have been there long. But what if there are others? Normal. He always went about well dressed and had a fine looking... Yes, except he'll be given a robe and they'll take his knife. Then you'll have to try and figure out which one of the novices it is, and get him to betray himself. Try getting him drunk. Get him drunk? We're better. There's more wine there than in the royal cellars. And I... Ok. Es bebedor. Tiene una daga. No sé si hay uno. Y es nuevo. Bueno. Murder someone in a monastery? Murder's a sin as it is. Yes, it does. I'd be spilling blood. Well then, knock him senseless, drag him outside, and finish him off where it's less sacred. Ok. Repasamos el plan. So I've got to kill Pius. He's in the cloister, and to get into the cloister, I'll need to enlist the help of some... More or less. The main thing is to kill him. Of course. But that's not all. All hell's gonna break loose in the monastery after the murder. So, either make sure nobody finds him, or hightail it out of there quick as soon as the job's done. And what else? Should I come back? No. Before you run for it, take his special dice and bring it as proof that you killed him. And if you can get him to tell you where he hid the coin, bring that as well. Bring his dice and the money if I find it. And where should I bring it? Okay. From the monastery, head east across the river. There'll be a swamp where you'll find a fire pit. Go there at night and light a fire. Make it nice and big and we'll show up. Take the dice and the money, and then tell you where to report. Got it? Right, I'm to slip into the best guarded place in the entire region and kill someone. Take his dice and money, and then go to the swamp and wait by the fire. Yeah, that's the idea. Well, you can at least say a few Hail Marys for me. I'm gonna... And remember, God be with you. Ok. Bueno, creo que es una misión para el siguiente capítulo. Me dieron una llave. Just when I wanted to vent my rage on someone. Creo que este no me quiere porque no tengo una antorcha. Misión completada. Y creo que esta... Esto lo pagué el otro día. Esto es para como absolver de los pecados. Pagás para absolverte de los pecados. Es como 400 monedas. Bueno, gente. Esto... A ver, espera. Que parece que va a entrar en el monasterio. Entrar en el monasterio como novicio. Contar si Ray lo que los bandidos quieren que haga. Esto está cerca. Y habría que hablar con Sir Ratzik. Sir Ratzik está... Pero... Lejos no. Lo siguiente. Pero bueno. No sé si hacer esta, la verdad. Podemos hacer esta. Que es tipo...
Acá nomás. Y así ya la semana que viene, que arrancamos con las principales de vuelta, ya spawneo acá y hablamos directamente con Sir Ratzi. No es una baja. Vamos a hacer esto. La A. Ahora me encerraron y me dejaron la llave, como para que tarde un poco más en salir y tipo no seguirlos o algo así, supongo yo. O me ahorra tiempo esto, que me encanta. Morí un par de veces, pero me ahorra tiempo. ¿Cómo que tendría que tener nombre el chabón? My God, what happened to you? You wouldn't be Carl by any... No. See you later. Okay, ese no era Carl. ¿Vos? What do you... You wouldn't be Carl... No. Take care. Ok. ¿Vos? My humble... No. be with you. ¿Este? God bless. Can I help you? No, tampoco, ¿en serio? ¿Este tampoco? See you later. Me conviene dormir, esperar hasta el otro día, capaz, ¿no? Aprovechar a que... para recuperar energía. Y esperamos que se haga de día y dormimos un poquito. Hacemos todo lo de sacerdote y como dije, después ya la semana que viene spawneo en la parte de Sirratzik, un par de secundarios, spawneamos lo de Sirratzik. Y a menos que, qué sé yo, mañana pasado hagamos antes de secundarias, hagamos principales. Pues tiene pinta de ser una paja esta misión. Tengo que buscar me voy a quedar una guía ahí por ahí para hacerlo más fácil. Tiene una pinta de que va a ser una paja también. Veremos. De última la puedo dejar abierta ahí y de última la miro o no. ¿Qué pasa? Ni nadie acá. 8. Sino que esa hora es cuando se despiertan todos. No sé por qué la última hora va como re despacio. No hay nadie acá. ¿Nada adentro? ¿Cómo que hay adentro hay gente? Maestro de fresos. Verdadero. Alborotador de taberna. ¿Oh? What? Are you volunteering to get... That's right. Let's go. Bueno, no sé si estaba buscando esto, pero... Uy, no es que no ponía atrás el... What's the matter? Come on! Pelea esta, ¿eh? You're gonna cry now? Fucker! Oh, Peachy! Comiste, rey. Comiste. Me lo llevo.
Me lo llevo. Lo tiro acá. ¿Qué querés? ¿Puedo ir, por favor? Estamos haciendo cositas acá. Y una daga. Pero no creo que sea. No. ¿Estamos bien? What? Are you... Ah. Calm down. I get... Ah, ¿se hace el loco después que lo recagué a piña? ¿En serio? Ah, vamos a... Ale for me. ¿Qué tal? I'm honored that a knight... You wouldn't be... No. God be with you. My humble greet. You wouldn't be... Goodbye. Me dice... No. Here we are. Pull me an ale. A ver si te la Good conoce. health to... Take care. Y esto tampoco, ¿no? I hope I can be... Soy Carl. You wouldn't be... No. Goodbye. As you wish. Ahora que sabíamos que este no era Carl y le preguntaba... Well, Master Painter. Yes, unfortunately. And my offer still stands. Let me have some grub. Don't you... Whatever's quick. No te I'm veo. sorry, but I don't have... See you later. El alborotador, este no creo que sea acá. Posadero. I'm honored. Te preguntaba si era Carla el posadero. Re molesto era. I'm at your service. Good luck then. ¿Cómo carajo encuentro a Carl, boludo? A tankard of ale for me. Vamos a esperar un poco más. A ver qué. No, bueno, lo vamos a dejar acá, lo vamos a dejar acá. Después lo hacemos lo de acá. Ah, ya me dio el tema de andar esperando y esperando hasta que aparezca el chabón. Gente, esto fue Kingdom Come Deliverance, episodio 10, si no estoy mal. Nos veremos mañana pasado. Seguramente